Suscríbete a la Panterita. Interior del país. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, también hay control ahora de presencia en los estudios. Bueno, saludamos a nuestro gerente comercial, Cristian Velázquez, que mete presión, honró hermano. su presencia, vino al piso. Le voy a decir, hay manteca al techo, volvió a perder libertad. Y el campeonato goza de buena salud, porque si no, hermano, están todos ahí hundidos en el fondo del precipicio. ¿Quiere escuchar lo que digo? Esto digo. No. Por la salud del campeonato, goza de buena salud el campeonato, volvió a perder libertad. Y para que revivan lo que no estaban ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Revivan los muertos, quiere decir? No sé. Olimpia estaba muerto. Porque así eso. dijiste en otro programa. No iba a arrancar así el programa, pero como Y la presión, arrugás muy me meten pronto. presión, pues hermano, y me tiran de la lengua. No estaba Sí, muerto, no hay estaba de problema. parranda, dice la música. Ah, bueno. Y si hablas de revivir, quiere decir que estaba muerto. Claro. No puedes revivir a un vivo. Y interpretarlo como quiera, hermano. Ayer por la Revolo la mañana. respuesta. Ayer nomás a la mañana le diste que Olimpia si tuviera. Vos dijiste en otro programa, en el programa con nuestro amigo Pato, que si Olimpia llegaba a cuarto o quinto en este campeonato tenía suerte. Claro. Y Claro. ahora es puntero invicto. Y vos en el podio jamás le pusiste. Ah, claro, yo reconozco cuando lo bueno, puse, y pero yo no entonces dije. así nomás es No, el pero tema. yo no dije. Si pero tiene así no- suerte será cuarto o quinto. No, pero así nomás el tema. Si no tenía ninguna esperanza. Ahora resulta que el City, porque le ganó a Libertad 4-0. No, pues hermano. Y le aplastó a Libertad. Y sí, muy bien, enhorabuena. Y da la sensación, es más, digo, porque no voy a ser pues necio, a no desconocer eso, da la sensación, fin, como que encuentra esa fisonomía, ese volumen, esa actitud, esa conducta, con pelota, sin pelota, de la mano de Palermo, Olimpia. Totalmente, el Olimpia ayer totalmente diferente. Hace un mes atrás, que era una lágrima, ¿sí o no? Bueno, pero ya vio mejorando con Hace el nivel de un jugadores. mes, no. A mí me gustó el primer tiempo contra Guaraní, que fue en Ciudad del Este. Ha hecho un buen partido contra Sol de América, Sí, contra Sol. contra Sol. En cancha de Guaraní. En cancha de Guaraní hizo un partido correcto, pero definitivamente que su mejor partido, me atrevería a decirte, del año, lo hizo ayer. Claro. Totalmente. Pero lo que pasa es que Pero ayer. en todo sentido, ¿eh? Ayer no solamente tuvo individualidades muy buenas, colectivamente se armaron buenas sociedades y muchos jugadores, como yo dije durante la transmisión, tuvieron picos altos de rendimiento. Sí. El caso de Eric López, el caso de Redes, del capitán Richard Ortiz, ¿verdad? La gran movilidad de Ale Franco, que ayer hizo un partidón de nuevo. A mí me encanta ese chico. Es un cómo chico juega. de gran futuro, ¿eh? De gran futuro. Lo que pasa, Cotita, que es un volante con mucha dinámica, con mucho despliegue. Yo digo Y con buena técnica. La satisfacción, Luis Enrique, del técnico de Palermo en este momento, ¿sabe en qué ha de descansar? Digo yo, en lo siguiente, lo que planificó en la pizarra y practicó durante la semana, lo trasladó ayer domingo en el partido oficial. Porque es el ideal pues, del técnico. Porque no hay técnico que pierda en la pizarra. Yo ¿verdad? tengo mis dudas, ¿Por qué? porque yo creo que el equipo B de Olimpia le habrá hecho más partido al equipo A que Eso Libertad. estuvo muy fuerte, ¿viste? No, y vos no le llamás la atención. No, porque está bien lo que su ejemplo es válido. claro, Él sí. dice Y dijo- que el equipo B de Olimpia le habrá hecho más partido que Libertad, dando a entender que Libertad ayer fue una sombra, no sé. Ayer Libertad estaba ido totalmente y muy pronto. Nadie se hubiese imaginado lo que Libertad iba a proponer el día de ayer. Yo creo que nadie, ni el más pesimista de los hinchas humarelos y probablemente ni el más optimista de los hinchas de Olimpia, ¿verdad? Porque literalmente le pasó por encima. Yo no le quiero sacar mérito a Palermo, pero para mí ayer lo ganaron los jugadores. Un equipo ambicioso de principio a fin. Y Olimpia entendió de que a Libertad, para matarlo, tenés que cortarle la cabeza. Si vos le das una mínima chance, Libertad es capaz de empatarte y también de darte vuelta, por la calidad de jugadores que tiene. Olimpia no le dio un solo resquicio de duda al conjunto de Libertad. Bueno, acá Ayer Libertad solamente tuvo, de los jugadores tuvo nombre en planilla, porque no hubo ni un solo rescatable ayer, pero ni uno solo. Olimpia tiene un gran mérito
que fue capitalizar, pero cada uno de los errores, de los horrores de Libertad. Y Olimpia lo terminó golpeando, pero todo el partido. Es más, Olimpia tuvo piedad de Libertad en el segundo tiempo. Sí. Olimpia tuvo piedad de Libertad en el segundo Pudo tiempo. haber hecho un par de goles histórica, más. Si Olimpia mantenía el 50% del ritmo que tuvo en la primera etapa, el partido terminaba 6, 7, 8-0, pero Sí, fácil. sin ningún tipo de problema. Pero sin ningún tipo de problema. Ahora, yo entiendo la explicación de Tano, pero yo no le puedo quitar mérito al entrenador, porque es el entrenador el que crea este ambiente, es el entrenador el que debe generar esta determinación de los jugadores de entrar ayer como entraron los jugadores de Olimpia con una intensidad, de punta de pie, porque miren que yo fui muy crítico de Eric López y de Redes últimamente. Y ayer Eric López primero le pegó un baile a Ale Silva, que ya no está para jugar el lateral derecho, eso es definitivo. Y después Redes también, que le afianzó muy pronto ese gol que marcó ante la mala cobertura entre Jiménez y Espinosa, y una pelota fantástica de Richard Ortiz. Esto es lo que tiene el capitán de Olimpia, Jotita, nosotros que estuvimos en cancha allí. Y bueno, esto lo saben Tano y Benicio también, de que Richard tiene mucha visión de juego. Él sabe, por ejemplo, cuando tiene que meter una pelota larga y una pelota corta. Que le metió, y esa pelota ahora fue fantástica. Por Dios. Lectura clara de partido, claro, y precisión en él. A espalda Miren a cómo espalda de coloca. Matías. Esto es a un toque. Sí. Es un gol a un toque. Es un gol a un toque. Y le suma el remate de Richard. Por eso te digo, ahí vos tenés una enorme precisión de Richard Ortiz, porque es una de sus enormes virtudes que él tiene, de la pegada que te tira la pelota al pie. Él ve ahí, él es un francotirador con esa pierna zurda. Pero explícame, ¿dónde estaba Jiménez? ¿Dónde estaba Espinosa? Marcaron muy abierto, Cotito, ¿viste? Pero Sí, es que marcaron, ¿verdad? Es algo inconcebible. Fíjate vos que Jiménez se va encima de la marca de Viera. Ya estaban pegaditos entre Viera y... Ahí está, ¿ya? Jiménez va con Viera. No, claro, Benítez. con Viera, pero va con Hugo Benítez. O sea, ¿para qué lo encima a su compañero? Si su compañero lo estaba tomando a Hugo Benítez. Pero ¿cómo Mira meta- lo que... Y Richard mete una pelota, y Espinosa estaba mirando el cielo. Pero esa precisión que tuvo Richard, el entendimiento y la viveza que tuvo Redes también para estar atento, ahí te demostraba la concentración que tenía Olimpia en el partido y lo ido que estaba Libertad. Pero 6 ojo, minutos de primer tiempo. Pero ojo con un detalle. Cuestionamos la zona defensiva que marcó horripilantemente Libertad. Pero el medio, por Dios, no fue nunca un filtro el medio campo de Libertad en la temática de obstruir el fútbol elaborado de Olimpia. Pero no hay ni nada, ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ni de nada. Ni siquiera Pobre le dieron una posibilidad a Martín Silva de tapar una de esas pelotas. No, nada. Es más, Nada. estaba observando, ¿verdad? Un aspecto, y rescatando el primer tiempo fundamentalmente, la presencia de Tacuara pasó inadvertida, porque estaba partido el equipo. Pasa que Tacuara es un delantero que necesita ser alimentado. Y claro, y por eso... 80% o 70% para ser un poquito más, no tan exagerado, el 70% se basa en lo que hagan los hombres de afuera. Claro. Y ayer Lorenzo Melgarejo, nada. Fernández, nada. Nada. Lescano por dentro, nada. Lucas Sanabria por dentro, nada. Y Libertad, si no sale de ese ritmo de trote... Yo acá dije, Olimpia tiene más dinámica que Libertad. Previo al partido, Olimpia tiene más dinámica. Y ayer quedó demostrado que Libertad... Olimpia tuvo 2 cambios más que Libertad. Tuvo 2 cambios más. Sí. Y jugó con 3 volantes. Olimpia jugó con 2 nomás. Con Franco y con Richard. Sí. Y ni los 3 de Libertad lo pudieron atajar a ninguno de los futbolistas de Olimpia. Estamos mostrando hace rato, este gol, por ejemplo, yo no sé por qué se demoró en el gol de Benítez, cuando la jugada era anterior y el que la habilitaba era el defensa de Libertad. ¿Por qué, por ejemplo, se demoró en esta...? Para el marcar VAR. la línea. Pero si, ¿Por qué? ¿Dónde porque va? le jugó el Pero defensa. ahí. Si el defensa le pasó la pelota, No, Tomás Metel le dijo. antes, tiene que es lo que marcar, se pues. analizó. Pero- el pase. Pero la igual- jugada era anterior. Cuando recibe el que centra. No, Eric pero, López. pero estaban 2 jugadores de Libertad por delante de Hugo. Eric López, No, cuando el que recibe por recibe el fuera centro. Eric. Repone un poco la jugada.
Reponen por la jugada, por favor, director, a ver si podemos Pero tener... Espinosa pues estaba, lo que vos querés decir, Luis Enrique, es que Espinosa estaba casi pegado con Martín Silva. No, es él el tema. El tema es que cuando arranca Hugo estaban dos de Libertad, pero Jotita me dice ahora cuando recibe Eric López que hace el centro. Por eso quería ver. Va Zavala, transportando la pelota. Sí. Zavala abre para afuera con Eric López. Sí. Y ahí, a partir de ahí se empiezan a trazar las líneas. No es la posición solamente. yo sé, por ahí eso- está. Esta es la jugada que se trazó. Ah, que es la habilitación de es cuando Zavala para recibe- Eric es López. cuando recibe Eric. Claro. Yo pensé que era netamente la ubicación de Hugo. O sea, en ese momento, ¿verdad? No, es más, Hugo estaba por 2 metros estaba habilitado. Si ahí lo que te marca la posición, en todo caso, es la pelota. Sí, claro. Y rechaza a un jugador de Libertad otra vez encima. Ahí no había nada que analizar. Y para mí, que estamos viendo ahora, ya dicho sea paso el cuarto tanto, para mí me fue la mejor elaborada de Olimpia. Olmedo por derecha subiendo hasta el fondo y ese centro manual, el centro que te dicen los maestros cómo tener que... Ahí está Olmedo, el centro, Para el compañero que viene de frente. y ahí le agarró. De primera. Le agarró demasiado bien. Y este era el gol en homenaje a la gente que se quedó en la cancha, ¿verdad? Porque el partido terminó en el primer tiempo. Sí. Si la gente se retiraba, no pasaba absolutamente nada. Es porque cierto. No había forma de cambiar el trámite del partido. Le sobró un tiempo al partido. Sí, pero lejos. Porque vos le preguntaste a Jotita tipo 15, 20 minutos y Del segundo hay tiempo. Sí, del segundo tiempo, claro. Hay algún atisbo y te dijo Jotita, ni una posibilidad que esto mejore, que esto cambie referente a la propuesta de Libertad. Es que Libertad pues ya se quedó, como decía Jotita, ido en el sentido que, por ejemplo, Lucas Sanabria es un chico correcto, de excelente formación, se calentó ayer, reaccionó innecesariamente. Ahora, yo no sé si ustedes volvieron a ver después la jugada. Para mí con una amarilla salvaba la situación. No. O fue el golpe, era para roja. al La final. cabeza. Le Muy llegó. exagerado la roja. ¿Eh? Es más, me parece más roja la de Viera que la de Lucas Sanabria. Mira vos. Porque la cabeza no le llega a tocar o le llega No a le tocar. roza la Le frente. empuja con la Le cabeza, roza. no es que le cabecea. Y el Es brazo. un roce. Le apoya la cabeza y como que lo empuja. El brazo sí fue de contacto al pecho. Ahí ya fue el primero. Y fíjate vos que el árbitro del partido no lo iba a echar por ese brazo. Fíjate que cuando le pone mira, en las narices del árbitro le tira el cabezazo. Sí. Y fíjate cómo él tenía la mano arriba en el bolsillo de la remera y cuando cuando le apoya la cabeza y lo empuja, ahí el árbitro del partido cambia de tarjeta. Fíjate en el gesto de Ojeda. Ojeda no lo iba a echar por ese brazo, por el antebrazo que lo empuja a Benítez. Fíjate acá la jugada, ahí viene él. Fíjate dónde mete la mano. Atendé dónde mete la mano él. ¿Viste? Sí, era la amarilla. Era la amarilla. Era Pero amarilla. cuando Sanabria, bonachón él, le apoya la cabeza, no le dio un cabezazo certero ni un cabezazo que lo golpea a Benítez, pero le apoya la cabeza y le empuja en las narices del árbitro del partido. Entonces voy a decir, no es que le cabeceó ni nada, pero que, ahí está, es no, una qué agresión. error. Sí. Entonces es una agresión. Leve, apenas lo que vos quieras. Yo por eso dije ayer en la televisión, tiene Ojeda para echarlo, porque es una agresión. La agresión no hace falta que sea violenta para echarlo. Porque dar o intentar dar, Claro, pues. es una agresión. Ahí está el primero. Y fíjate cómo le apoya la cabeza y lo empuja. Entonces se regaló Sanabria. Ahora, después tenía que sostener eso el árbitro del partido. Tenía que sostener eso. Para mí, por ejemplo, a Richard Ortiz lo podía haber amonestado tranquilamente y no lo amonestó. Y Sanabria, que ya fue perdonado el partido Y ahí, pasado. si había alguna esperanza, ahí se diluyó totalmente. Con Libertad, por un hombre menos ya. Olimpia fue muy inteligente el segundo tiempo, a tocar de lado a lado. En ese momento era un calvario para Libertad. Y con esta expulsión de Sanabria fue un suplicio. Sí, realmente. Pero puntos muy bajos tuvo Libertad. Bajo Campuzano, bajo Lescano, bajo Melgarejo. Marcelo Fernández puso lucha, pero no alcanzó el nivel que él te puede dar. Y a Tacuara, Capazo y Barreto le ganaron todas. Pero es que Tacuara no es un delantero autosuficiente. Y sí, yo sé. Tacuara necesita ser alimentado. Pero fíjate vos los tiros libres que tuvo Libertad, que fueron muy poquitos, cerca del área. Toditos fueron a media altura. Sí. Barreto, Capazo, Zavala. Se divirtieron. Y un capítulo aparte para Capazo, ¿verdad? ¿Cómo levantó? Eso, por ejemplo, antes era un desperdicio ponerlo, ¿sí o no? Era un desperdicio ponerlo. No ofrecía ninguna garantía. Y hoy, marcando, haciendo su trabajo de central nomás.
marcando. Y ahora resulta que también es importante en el área del equipo rival. Pero Porque lo que hizo ayer, por ejemplo, no es la primera vez. 2 goles seguidos hizo. Sí. Ahora, Capazo tiene problemas con campo abierto. Sí, ya. Ahora, cuando Olimpia tenga que salir a buscar un resultado, ahí es donde se le complica a Capazo. Sí. Capazo no tiene problemas así cuando Olimpia está bien reagrupado, cuando Olimpia está ordenado. El partido ayer a Olimpia se le abrió muy rápido a los 6 minutos. a los 12 minutos estaba ganando el partido 2-0, entonces no tenía esa urgencia de desprotegerse. Y Palermo encontró el equipo para mí. Sí. Encontró el equipo. Sí, porque repitió. Y repitió. Y Olimpia jugó seguido también, ¿verdad? Entiendo, pero repitió, no solamente que repitió, sino que ahora vos ves que hay un funcionamiento colectivo. Es decir, la pucha de este equipo. Ahora, en este momento, puede perder, ganar, empatar, pero no va a decir, es una lágrima, es un equipo sin idea. No puede decir eso. Y ese es para mí un paso gigantesco que dio el equipo y Palermo. Creo que 2 cambios nomás luego venía haciendo. Solamente 2 cambios. En un partido en Ciudad del Este que no jugó Richard, recordá que iba a arrancar Ramón Richard Martínez. y jugó Ramón. Y después un partido que no jugó Ronda y Redes Jugó Huguito y Fernández. jugó Huguito Fernández. Y después el resto del entorno fue prácticamente el mismo. Sí, Lógicamente de la salida de Derli, que también entró Benítez. Pero A tal punto que lo puso incluso a Benítez después de ese golpe que recibió con la máscara en el partido anterior. Van 2 partidos con máscara que juega el chico, así, no lo sacó del equipo. Y ahora repitió. Y lo más importante es que cerró su arco. Hace 4 partidos no le hacen un gol a Olimpia. ¿Y cuántos partidos ya jugó Olimpia en el campeonato? Y 5. ¿Y Cerro? 5. ¿Cuántas veces repitió Gustavo? 3 veces repitió el equipo de las 5 fechas que ya han jugado. Y cuando viene bien, vamos a tomar un clásico. No, o sea, yo consulto más porque pareciera que, por lo que dijo Manolo el otro día, Cerro jugó ya 15 partidos y el resto jugó 5. Ah, sí, por tema del cansancio. Bueno, pero ganó Olimpia, Sí. ganó Olimpia y vamos a tener un clásico de puntero y escolta. Y esto le afianza a Olimpia. Claro. Olimpia, el domingo, un empate por Olimpia, buen resultado. Obviamente que va a entrar a ganar el clásico. Tiene un buen colchón al ganar la Libertad. Tiene tres patrias fuertes. Libertad, que ya pasó, ampliamente, con autoridad. Ahora Cerro el domingo y después Ameliano. Y el fútbol Este presente Ameliano también no es... Y Bueno, yo es le muy resto- cambiante todo, ¿no? Yo le resto 50% de posibilidad a Emiliano Sí. con este cambio de entrenador. Entrenador... No por Aldo. Ojo, No. aclaro, no por Aldo. Porque Sarabia era un entrenador así que le medía bien, que... Eso por un lado. Y por otro lado, el presente luego futbolístico del equipo, Sí. ¿no? No es el mismo de antes. Bueno, vamos a escuchar qué decía Martín Palermo después de esta gran victoria goleada en un clásico frente a Libertad y jugando sin lugar a dudas su mejor partido. Muy contento por el triunfo. Los muchachos hicieron un gran partido de lo que estábamos buscando de hace tiempo, en todo sentido. Creo que destacar algo en particular, creo que todo fue bueno. Volver a estar en arco en cero, haber convertido 4 goles, creo que contento y más que nada también porque fueron 3 partidos en una semana donde sabíamos que la importancia de sumar los 9 puntos nos iba a posicionar en un lugar importante y bueno, y eso es a consecuencia de lo que venimos trabajando y la mejoría y una madurez del equipo muy importante y hay que sostenerlo. Esto es partido a partido y nada, lo tiene más que merecido. Destacar todo lo que hicieron hoy los muchachos es importante, estamos recién en el comienzo, pero es un buen indicio. Es difícil encontrar partidos que sean tan perfectos y hoy Olimpia lo supo hacer porque desde el momento que entró presionó y cuando tuvo que manejar el balón presionó. ¿Cuánta tranquilidad te deja que el equipo va de manera ascendente en lo que va del campeonato? Bueno, siempre esto de la perfección, puede ser que otro partido estemos hablando de que fue perfecto por otra circunstancia, por otro resultado, por arribar, por las instancias que podamos llegar a estar más adelante. Hoy creo que sí, fue no sé si perfecto, pero fue muy bueno
y que eso nos da cierta tranquilidad. Ahora, seguir buscando mejoría, sí, siempre hay cosas por mejorar y por corregir, y más cuando los resultados son favorables. Eso para el entrenador es lo más fácil. Hay un estado anímico muy importante, y lo más que destaco es el grupo que pudimos conformar. Creo que resaltar eso. Hay un grupo que todos están muy metidos, muy compenetrados en esta segunda parte del año, y bueno, y teniendo los objetivos claros, que eso es lo que vamos apuntando partido tras partido, para saber de que bueno, las aspiraciones están. Hoy vernos ahí arriba, desde que estoy yo, es la primera vez que nos vemos en esta posición de privilegio, estar en el primer puesto compartiendo con 2 de Mayo. Y bueno, y ahora es ahí, sostenernos, y es lo bueno, que el campeonato pasado íbamos de atrás, y a veces de atrás estás esperando siempre que los otros caigan. Hoy tenemos esto, la posibilidad de rectificar partido a partido de por qué estamos ahí arriba. Esto decía Martín Palermo, técnico de Olimpia, después de esta gran victoria. No lo dijo Palermo, y lo entiendo, por un tema de no marear un poco a sus jugadores. Pero hizo un partido perfecto. ¿Sí? ¿Qué error defensivo? No, yo te digo sí, no te hago una... ¿Se dio sobrepasado en la mitad de cancha? No. ¿Le manejó la pelota de Libertad? Sí. ¿Tuvo dominio territorial? Sí. Hizo 4 goles, mantuvo su arco en 0. Libertad le creó una situación en posición adelantada. Y Libertad. Para mí... Y Libertad. Sí. 2 veces. Libertad. Rival directo, campeón vigente, o sea... hace falta mencionar lo que tiene Libertad. Entonces, y hace 4 fechas que no gana. Se le soltó el paracaídas a Libertad. Está el caída libre. ambiente está un poco... ha vuelto de los ríos, hay que ver con qué fuerza. Es una persona muy influyente en ciertas decisiones. Yo ya averigüé el tema de Ariel Galeano, por ahora me dicen que sigue siendo el entrenador. Hay premura de compromiso, el jueves tiene partido Libertad con Ameliano por Copa Sudamericana, partido de octavos de final, pero la atmósfera no está siendo muy, muy buena. Y hay algunos que ya dicen qué pasa si es que Ariel ya no le está llegando a los jugadores. ¿Por qué no están respondiendo? Porque este nivel de ayer, sin mérito a Olimpia, que hizo un gran partido de mucha contundencia, de mucha precisión, ya van varias fechas que se salva Libertad. Libertad se salvó la vez pasada de una inminente derrota. Sí. Pero ahí está, la gente... Porque hay que hacer este análisis también. Galeano no tiene la culpa de la irresponsabilidad de Sanabria, que ya se salvó el partido anterior. Vos dijiste el otro día que se salvó de una roja. Sí, señor. Ahora un chico de 20 años lo termina sacando del partido, haciéndose el guapo. Y Sanabria tiene que salir del ritmo del trote. Sanabria no puede jugar al trote. Él quiere jugar al trotecito y todo lo demás, así ya no se juega al fútbol. Porque te agarra un equipo como Olimpia, que tiene mucha dinámica, y te pasa por encima. Él no tiene la culpa que Jiménez esté mirando el cielo y que Matías Espinosa esté mirando la preferencia cuando Richard le mete esa pelota. Tampoco Ariel tiene la culpa de que un jugador de selección como Matías Espinosa... Y Jiménez. Matías Espinosa... Y Jiménez. A propósito estoy haciendo. ¿Entendés? No entiendo, porque yo ya te quiero describir la segunda jugada cuando le sirve el gol a Hugo Benítez. Vos me respondés otra vez, Jiménez. No, porque ya por ejemplo mencioné de la a Jiménez. selección. Ya le mencioné lo de Jiménez, que fue en la jugada del primer gol. Ahora estoy yendo a la jugada del gol de Hugo Benítez. ¿Qué puede hacer un entrenador cuando Matías Espinosa tira la pelota al medio como tiró para el gol de Benítez? O sea, ¿qué responsabilidad puede tener el entrenador? O cuando te toman un rebote defensivo al borde de tu área y vos salías a achicar a lo loco y te olvidás de todos los rivales, uno te pica atrás solo. O sea, esas son cosas que el entrenador, yo creo, me imagino, durante la semana uno trabaja, corrige, pero después ya depende de la toma de decisiones de los jugadores también dentro de la cancha. Correcto, pero hay una cuestión. La faceta donde tiene una responsabilidad superlativa y directa, la configuración del equipo. 1. ¿Con qué equipo va a salir a la cancha? Y 2, la actitud que tiene que asumir, porque acaba de decir, no es que Lucas Sanabria nomás, al trotecito lento en este libro, todo el equipo siempre jugó así, siempre yo a Libertad le reclamaba. Libertad cree que es autosuficiente jugando al trotecito, todo el equipo de Libertad. No hay un cambio de ritmo. A ustedes les gusta decir la transición defensa-ataque, es el mismo ritmo. Tercera,
Tercera, segunda, tercera. El mismo ritmo. No hay intensidad en Libertad. Hay capacidad individual, colectiva. No hay intensidad. No hay cambio de ritmo. No hay sorpresa. Es un equipo, termino, es un equipo absolutamente previsible. Lineal. Y eso, claro, y eso es un pecado mortal en el fútbol actual. Se encontró con un equipo dinámico, explosivo, intenso, como Olimpia, y le pintó la cara. Sí. ¿Vos decís que porque no quiso o porque no pudo? Las dos cosas. Yo digo que no pudo. Yo veo un equipo que está en un bajón futbolístico, barra anímico, y Sí. eso influye en lo físico. Totalmente. Porque ni cuando le metió el segundo, ni cuando metió el tercero, nunca vimos ningún tipo de rebeldía, salvo unos chispazos de Marcelo Fernández, y ya lo vimos en los partidos anteriores. ¿No? Es Correcto. que simplemente fue contra Olimpia. Claro. Esto ya viene seguido. Exactamente. O sea, lo es que un te bajón para mí totalmente natural. No puede seguir ganando absolutamente todo Libertad. Y es momento de sostener este bajón. Yo creo que Galeano le llegó el momento de meter... Él nunca tuvo problemas para cambiar el equipo. Y este es el momento de hacer cambios probablemente importantes dentro del onceno, porque lo contrario puede quedar fuera de la Copa. ¿Tiene que cambiar sus centrales? No, Uno su de sus central es mortal. Yo no sé qué pecado tiene Miguel Jaquet. No sé, pero tiene que cambiar sus centrales, sí o sí. Y después hay veces que tiene que dejar de jugar con sus 3 volantes. A lo mejor 2 son suficientes dependiendo del partido. Para mí Pero- ahí está el secreto. Para mí es colocarle un hombre más al lado de Tacuara. Porque ¿qué pasa? Libertad no puede sostener la pelota en ataque. Y cuando no puede sostener, siempre lo vemos prácticamente defendiendo solamente con los 2 zagueros centrales, que son extremadamente lentos. Y a partir de ese momento se vienen un montón de problemas. ¿Qué decía un poco Ariel Galeano, abatido realmente después en conferencia de prensa? Sí, teníamos la gana de hacer un gran partido. Se sentía dentro del ambiente que hoy podía ser el día en el cual levantemos rendimiento. La verdad que entrenamos muy bien en la semana para este partido y todo se puso cuesta arriba del inicio del juego, ¿verdad? La verdad que más contando con la expulsión que nos vino un poco el equipo abajo, los goles tempranos, errores nuestros propiamente. El otro día empatamos con 2 errores nuestros. Hoy empezamos el partido prácticamente 2-0 abajo, otra vez con 2 errores nuestros propios. Y la verdad que duele, ¿verdad? El adjetivo calificativo que me pedí es el dolor que sentimos todos de haber fallado, de haberle fallado a nuestra gente, de no estar a la altura de las exigencias. Y bueno, lastimosamente no hay de otra que dar vuelta a la página y que esto sea un aprendizaje para todos, ¿verdad? ¿Usted cómo se encuentra anímicamente? Lógicamente golpeado, me imagino, pero ¿cómo levantar esta situación? Porque indudablemente esto es una situación atípica que vive el plantel, que está acostumbrado a ganar y hoy se encuentra en este momento. Y por supuesto que dolido. Hoy uno se encuentra por ahí como el hincha de Libertad más odiado que pueda haber. Lastimosamente los resultados no se nos están dando y no tenemos otra opción que continuar trabajando. Es muy triste porque uno no espera que esto ocurra, ¿verdad? Uno quiere lo mejor y busca lo mejor siempre y realmente se nos puso todo cuesta arriba, todo lo planteado, todo lo craneado y lo que uno por ahí trabajó en la semana y preparó para este partido se vio arruinado en 15 minutos, ¿verdad? Bueno, lo que decía Ariel Galeano, que por ahora sigue siendo el técnico de Libertad, que juega el jueves, repito esto, ante Ameliano, partido de ida, octavo de final de la Sudamericana. Breve pausa, le escuchamos a Robert, ya volvemos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell
desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GBWM y Jabal. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Bueno, son las 12 puntualmente. ¿La semana del clásico en Argentina también? Bueno, pero me hablas Iván Villalba, él está jugando en Boca, el que hizo el gol ante Independiente Rivadavia. No, él hizo el gol de Independiente contra Boca. De Riestra. Sí, no, y él hizo el gol contra Boca. Sí. En el 1-1, que falló un penal antes, cuando estaba 0-0, falló un penal Villa. Sí, el ex Boca. El ex Boca, ¿verdad? Y claro, a eso me refiero. No, pero ¿quién te pone esto? No, ¿quién te envió este mensaje? Bueno, el Olimpia Media le entrevistó a su capitán, que ayer para mí hizo un buen partido, el mejor que lo he visto en los últimos tiempos, a un Richard Ortiz, que para mí de a poco va tomando el timing de su mejor nivel. Y le ayuda mucho el excelente momento de un jugador de gran futuro como Alex Franco. ¿Qué decía Richard Ortiz? Sí, la verdad que sí, creo que nos faltaba bastante ya eso y bueno, creo que es especial porque es Libertad, el rival directo, es un clásico y la verdad que contento, se portó los muchachos hoy. No, la verdad que implica mucho, creo que desde el principio de la pretemporada trabajamos eso, queremos campeonar, obviamente vamos a irnos para 3 otros partidos, por ahí en los primeros 2 partidos no conseguimos el triunfo, pero después sí metimos 3 partidos seguidos y eso ayuda bastante para mejorar y obviamente estamos anímicamente bien y creo que eso ayuda muchísimo. Y eso creo que también terminé bien la pretemporada y eso se ve ahora y la verdad que contento por eso. Y el domingo hay que ganar como sea, saber lo que es estar acá en un club tan grande como Olimpia y hay que ganar todos los partidos. Bueno, Richard Ortiz, jugador muy importante en la estructura de Olimpia, definitivamente. Y bueno, vamos a meternos en la semana del clásico, pero vamos a hablar de la victoria del Cerro. No me mira así con esa cara de kung fu. Me mira, dice con una cara de kung fu, achica su hojita y va a hacer... Vamos a hablar de Cerro. Estoy calculando, Gina, porque parece que no quería hablar del clásico. ¿Cómo no voy a hablar si... Pero, media hora de programa, Benicio. ¿Cómo no vamos a hablar si todo clásico y selección tiene que ser hoy? Estoy muy ansioso. La alfombra roja para recibir al técnico de la selección paraguaya y el superclásico de esta semana. Claro. No hay otro tema. ¿Qué va a hacer? Hay otros temas, pero que sobresalgan tan fuerte. Claro. El clásico, Cerro Olimpia, porque Cerro es local, puntero y escolta. Hay mucho que hablar. Esta semana tenemos material crudo y de grosso valor. De mucho que peso. yo le entiendo, De mucho peso. lo único que falta es que no quieras hablar del partido que laburó. Entonces es un golpe para él. Y que terminó pasado a las 8. Sí. Sí, superó la hora que tiene Una noticia permitida. importante. Claro. Bueno, pero por ser domingo... Sumarle al seguro. clásico la llegada del Faro, eso. Sí. Como tema del día. Claro, pero seguramente es
Es domingo, puede pasar un Sí, partido. sí, no, lógico, pero ojo que no, tampoco fue gratis, tuvo su compensación, hermano. No dudo. Claro, y lógico. ¿Por qué? Y arreglé ya con ahí, administración, un IVA, pasando las 8, IVA. ¿No sabías vos? Un IVA de trabajo. Ahora te cuento, hermano. Bueno, sobre Derly González también habló el técnico de Olimpia, Martín Palermo. ¿Va a estar para el Clásico o no va a estar? Yo lo único que sí adelanto, que Palermo no va a tocar su equipo. Lo analizaremos, es una semana larga, vamos a ver cómo él se siente, si ya a partir del día martes él se puede sumar a los trabajos y en la medida que vamos encontrando respuestas en él que esté en condiciones, lo evaluaremos y veremos cómo llega para el Clásico y obviamente que sí, todos quieren estar por la importancia del partido, por el momento del equipo, pero como lo dije el otro día, tampoco vamos a hacer locura de estar arriesgando jugadores que después los perdamos por más tiempo. Muy bien, lo que decía Martín Palermo y tal cual como decía producción. Muchas gracias, el presidente de Olimpia dice, ya está la línea bajada con los chicos. Perfil bajo, superclásico. Es una tradición. Entonces esta semana no va a hablar. Está muy feliz, contento por la victoria de Olimpia, rendimiento de equipo, pero él no va a hablar. Y no es cábala, es una tradición. Pero sí, el próximo viernes va a hablar el técnico de Olimpia, Martín Palermo, antes del superclásico. Y me parece bien. Está bien. Pero algo no te cierra, parece, Benicio. No, está ¿Te bien. callás? No, porque resulta... Hace que- rato le que cortaste algo- todo. Yo No, no no. le puedo... Pontifica además Luis Enrique. Jotita, ayúdame en esto, hermano. ¿Pero qué si hace rato le cortaba? Le Pontifica. pisaba toda Jotita un partido que vos no viste. Pontifica, dice, y yo lo único que le puedo adelantar, y serio, dice Luis Enrique, yo lo único que puedo adelantar que Palermo no va a cambiar el equipo. Ahora resulta que le hace el equipo a Palermo. Le dice, no cambie Palermo, que se viene el Clásico. Por favor, hermano. Pero ¿y por qué va a cambiar el equipo si le está respondiendo? No, ya está sé. encontrando el equipo, dijo Jotita o no sé qué, Botano. Ya encontró el equipo. Ya encontró el equipo, él se juega con Eric López. Por eso yo dije al comienzo, incluso, yo que no le tenía tanta confianza a Eric López y a Reyes, ahora, ayer me demostraron, Eric López le pegó un baile a Alex, bueno, no es difícil pegarlo hoy en día un baile a Alex Silva en esa posición, ¿verdad? Y también Reyes hizo el gol, jugó bien, el partido pasado ya también alcanzaron un mejor nivel. Yo digo lo que veo nomás porque me tocan la suerte de ver los partidos en cancha. Sea contigo, con Tano o con Jotita, estoy en la cancha. Y estoy haciendo los partidos de Olimpia. Y los últimos los hice con Juan Eduardo. Y coincidimos Y con el Tano, ayer. ¿Qué? Y ¿Qué? Ayer le invocó al Tano. ayer le metí al Tano también. Faltó que le meta a Rafa nomás. ¿Ese? No, pero tantos partidos. pero la casualidad, en ningún momento te mencionó a vos. No. Eso quiere decir que no está muy acostumbrado a que trabaje. falta de costumbre. No hay mucha costumbre, parece ahí. Pero, por favor, ¿viste esos matrimonios que todavía bajo mismo techo, pero hace rato, en el divorcio hace rato? O sea, así, Benicio. Bueno, Es que no tiene argumento Palermo para cambiar su equipo. no tiene. No, lógica pura. ¿Por qué va a cambiar? Qué bien le hace esto al campeonato, definitivamente. Olimpia es un club importante en la estructura de nuestro fútbol. Es un equipo que tiene una hinchada tremenda. Y Olimpia necesita esto. El camino es largo todavía, ojo, ¿eh? Pero viste cómo es el fútbol, vean cómo es el fútbol. En un momento dado hasta se ponía en duda la continuidad. Sí, claro que sí. Y recuerdo que nuestro compañero Gustavo, sentado ahí donde estaba el Tano, nos había dicho, tiene una prueba de fuego Palermo en estas 2 fechas que vienen. Rivales que tenía que ganar sí o sí, sumar de a 3. Sí. Y ayer y eso lo logró, y termina coronando ayer una victoria ante un rival recontra directo, vigente campeón, y que últimamente no le ganaba Olimpia así porque sí nomás. Y ayer, después de mucho, lo superó incluso futbolísticamente. No solamente le goleó en el marcador, pero ayer le decíamos con Jotita que futbolísticamente. Yo no recuerdo, por ejemplo, una victoria así tan clara y contundente de Olimpia hacía mucho tiempo. No, décadas. ¿Verdad? Pero décadas atrás, una última goleada de Olimpia sobre Libertad, según lo leí. Pero también habíamos dicho en su momento de que el mérito de Palermo era que no jugaba bien, pero sacaba resultados.
porque el empate de Guaraní fue agónico en Ciudad del Este. Y Olimpia mereció ganar ese partido. Pues sí, un partido pobre contra General Caballero, donde evidentemente si el árbitro hacía lo correcto y lo expulsaba al jugador de General Caballero, a lo mejor la situación iba a ser distinta, ¿verdad? Pero el mérito fue que, a pesar de no jugar bien, varios partidos sacaba resultados. Ahora, hay otro detalle que hay que fijarse y analizar un poquito. A Olimpia no le están haciendo goles. El único tanto que le hicieron fue de penal. No, es lo que te mencioné. Hace 4 partidos que cerró su arco. Hace 4 partidos no le hacen gol. Sí. Entonces eso es... Y no es que no le creen tampoco, ¿eh? Le crean situaciones, pero tiene un Pero le están momento, creando menos. Le crean menos. Pero tiene y cuando le crean y le llegan, hay un arquero que responde en todo ¿Y aspecto. cuándo fue figura Olveira? En los últimos partidos. No, pero... Te va a costar recordar. Sí, eso. estoy totalmente de acuerdo, pero no es menos cierto que un par de pelotas de gol siempre saca. Sí, eso sí. Y bueno. Eso sí. Bueno, tampoco juega solo, ¿verdad? Pero en comparación al campeonato anterior, hoy le están llegando menos. Pues si no, sería muy fácil, ¿verdad? Yo no quiero discutir contigo, Pues y menos contigo. Yo no quiero discutir. Yo no quiero discutir. Yo te digo nomás que no juega solo. Pero está bien, y lógico, en el arco pues no puede tener entre dos. Disculpame la respuesta. ¿Cómo que entre dos? Pero... No podés decretar que no te patee el rival, ¿verdad? Alguna vez va a patear. No, pero las veces, yo lo que quiero decir nomás, él siempre responde cuando tiene que... Claro que Le siempre llegan responde. Sí. Sí. Le llega, y eso es más difícil todavía. No, está en un gran momento. Es lo que ¿verdad? yo Es decía más también. difícil todavía, porque le llegan de vez en cuando, y cuando le llegan, responde. Y bueno, así es, generalmente tienen que ser los arqueros de equipos grandes, dicen los Así- entendidos así también, ¿verdad? mismo es. Pero lo que pasa es que Olveira, aparte que es buen arquero, está en un gran momento. Sí. Ayer hubo una sola jugada y achicó. Y esa fue la jugada frente mismo a nuestra cabina, ¿verdad, Juan Eduardo? Marcelo Fernández, La de Marcelo Fernández, ¿verdad? Y achicó. que o sea, para mí era offside. Sí, una hectárea estaba, ¿verdad? Y no levantó línea. No. Terminó la jugada y no levantó. Pero bueno, si terminaba en gol, podía haber, después el VAR iba a Sí, corregir. claro que iba a revisar. De todas maneras, bien, Olimpia está en alza, está en un buen momento, está en control del equipo y algunos jugadores se están afianzando cada vez más, como son los extremos jóvenes que tiene, que no son de originarios del Club Olimpia, ¿verdad? Uno de ellos, sí, Eric sí, el Redes no. Ayer para mí fue el mejor partido de Eric López, ¿eh? Para mí ayer fue el mejor partido de Eric López. Se pegó un picnic con Ale Silva, pero un picnic se pegó. Y bueno, no sé qué más podemos agregar de Olimpia, porque tenemos que meternos en Cerro Porteño, que ganó con lo justo. Está bien, 40 minutos, hermano. ¿Mm? Sí, digo, son 12 y 10. Digo nomás. Y está bien, es temprano todavía. ¿Cuál es tu problema, Benicio? Voy a seguir con este tema. Te va a ir, ¿querés Jotita, retirarte ya? no, esto es serio. No le siga su juego, porque él se entierra en el programa de Pato. Porque se va allí y dice, se hace del gallito solito ahí, y dice cosas que después repercuten. Si yo voy a leer todo lo que me dijeron ayer de noche, gente del Olimpia, decila Benicio esto, vamos a pasar atacándole al compañero. Yo no estoy acá pero para a mí atacar no al me compañero. extraña. Hace 40 años era la gente de Olimpia decirle Benicio. Hace 40 años. Le digo a los jóvenes. Hace 40 años me dicen los hinchas de Olimpia eso. Por favor. Seguí firme. Redoblo la apuesta, hermano. Uf. O sea que Olimpia está muerto, redobla la puerta. Y por eso ya es llegó a la eso. punta. No es eso, no es eso. Estamos hablando del cuestionamiento. Siempre te cuestionan. No, te cuestionan lo que vos dijiste, reconoce nomás. No sé si fue el querido Pato o cómo es el jugador de Olimpia. Maxi te preguntó y te planteó y vos dijiste, creo que habrá sido Pato. Si tienes suerte va a llegar cuarto o quinto, dijiste por Olimpia. ¿Sí o no? Asumí nomás que dijiste. Eso es más lo que me reclamaban ayer después del 4-0. Te puedo dar nombre también si querés, pero en privado, para no... No, y bueno, no hace falta. Pero así dijiste o no. Pero dije, Bueno, está. y decime. Y eso nomás, ya dijiste ya. Y bueno, Ya y está terminó. bien, está bien. Ahora resulta que es el City Olimpia, hermano. Pero nadie dice que Olimpia es el City. Sí, pero hace un tiempo atrás, no hace mucho, acaba de decirlo, Gustavito estaba sentado al lado mío, donde está el Tano, y dijo... Dos partidos importantes. Dijo, 2 partidos, dijo, no sé qué va a pasar con Palermo. Y ganó esos 2 partidos. Sí, bueno, y antes de eso, de ganar esos 2 partidos y empezar el proceso de recuperación futbolística de Olimpia, Luis Enrique, estaba en
la palestra, Yo estaba ahí. estoy en contra tuya, Benicio. Vos no le pusiste en el podio a Olimpia. No. Yo tampoco. Y bueno. Entonces no es, yo no, claro, yo digo nomás lo que vos dijiste. Sí, y que- ya sé. En la manera que, viste que a veces, vos mismo decís, es la forma en que decís. Sí. O a veces decís la importancia del momento, Así mismo. ¿verdad? Así mismo es. ¿Eh? Pero así también cuando Sos muy la- hiriente como decís, pues. Así también cuando Son plasma muy hirientes. un fútbol con autoridad, como hizo ayer, yo tengo que reconocer, porque necio no soy. Porque fantástico, cambió Olimpia, tengo que cambiar de opinión. Así de fácil. ¿Cómo es fácil, Cotito? No, así no, Jotita, para eso. Para crucificarme está. Te pido, por favor, ayúdame en esta y te callar, man. Te voy a ayudar con esta. Hacer la de Pilato. Espera que te va a ayudar, dice. Me tiraron, alguien muy pesado me tiró. A toda franja adelantó el horario, me preguntan. No, ese viene allá de la punta. Un saludo para Carmelo y para Richard. Carlos Olmedo, ¿cómo lo estás viendo en crecimiento, Jotita, Carlos, a la Olmedo, el lateral derecho de Olimpia? César Olmedo, perdón. Yo lo veo bien, pero creo que tiene que bajar un poquitito su temperamento. Su vehemencia. Temperamento. Vehemencia ya es... Muy fuerte. Claro, porque viste que a vos te gusta mucho sobrepasar los límites, ¿verdad? Yo le Yo hablo más siempre temperamento. paso Él es un chico que tiene mucho temperamento. Se nota que no tiene en su cabeza el término perder, pero dentro de ese gran temperamento que él tiene muchas veces se pasa. Con alguna patada, con algún encontronazo. Él está en todos los bochinches también. Eso yo le bajaría un poquitito, un punto, porque él es defensor, es lateral. Y una amarilla para un jugador así, qué sé yo, temprano en un partido te puede costar caro. Pero después yo lo veo muy bien a él, adaptado ya a la posición de lateral derecho. Antes le costaba. Un detalle, hace rato, nadie se acuerda del Tuco ahora. Y que hay problemas en la función de lateral derecho en Olimpia. ¿Cómo lo ves votando Olmedo? Olmedo Pero hizo- Tucu ya prácticamente se fue. O sea, No, es una manera de decirte. Pero suponte se fue, fantástico. Pero quedó el hueco. ¿Y después qué hacemos? Nadie se pregunta Viene, eso. viene A Rajana eso voy. Paraguarito y este Claro, chico... a eso me refiero. Ahora lo que Olimpia consiguió es tener dos laterales a disposición, o sea, porque Beto también ya está jugando en reserva. Y Palermo yo no creo que tenga mucho apuro para ponerlo a Beto. Hoy jugó Montenegro. Olimpia también le ganó el clásico Blanco-Negro a Libertad por el mismo marcador 4-0. Jugó Montenegro y el Beto Espíndola. Los dos jugaron. Tano, ¿y vos cómo lo ves, Olmedo? En crecimiento constante. Tengo- Él va ganando el oficio de lateral. Tengo Está la ganando. información de... Tenemos la información. No quiero decir un terotero, pero tenemos una información recibida con Gustavito, que maneja el día a día Olimpia. Y así como están las cosas, César Olmedo podría ser uno de los reservados. Uno dice, ¿por qué reservado si él juega en el fútbol paraguayo? Sí, pero podría ser, porque se va a hacer una lista de 44, de afuera y de adentro. General, 44. No solo de afuera. ¿Cuántos años tiene Olmedo? 22 creo que. Creo que tiene 22. Pero reservar a un jugador local nunca... No tiene sentido. En general dice Que, Gustavo. que está en la atmósfera. Está en la atmósfera, la lista Claro, que está teniendo Que el nuevo está siendo entrenador. analizado, un está jugador que manejando. está dentro del análisis. Que está dentro del análisis. Que está siendo considerado. Ojo, Tobías Morínigo. Ese chico es bueno, El lateral izquierdo que entró ayer en Olimpia. Y hablando de buenos, Es muy bueno. A mí, no, espera un ratito. A mí me pone muy contento porque ya estoy viendo dos laterales muy jóvenes. Si lo sumamos a Canterito, son tres que a mí me están impresionando muy bien. León de Cerro Porteño, que tiene 17 años. Olmedo, que tiene, este chico Morínigo. ¿Cuánto tiene Morínigo, Gustavito? 19. Cantero ya es una realidad, Jotito. No, yo lo sumo nomás. Es como no, joven. no hablo de chicos, hablo de laterales izquierdos. Los otros sí son... Laterales izquierdos jóvenes. No te digo un lateral izquierdo de 29, 30 años. Sí. Te hablo de laterales que vas a tener, que lo podés aprovechar 10 años. Cantero ya tiene mucho más partido y tiene más experiencia que los dos. Pero ojo con León, que a mí me encanta cómo juega ese chico. Le falta, por supuesto. Sí, va a ir seguir creciendo. Y este chico Tobías Morínigo que entró ayer en Olimpia.
Y uno tiene 17 y el otro tiene 19. ¿Y Cantero cuánto tiene? Cantero creo que tiene 22 por ahí más o menos, 21. Sí, pues ya tiene más recorrido, ya jugó en tiene ya- primera. Es más maduro. Sí. Más Pero, maduro. mira- Pero muy bueno. A estos chicos, yo particularmente, si yo fuese del departamento de selecciones de la mayor, mira que yo Yo te iba a agregar otro nombre. vénganse acá muchachos un ratito, vamos a entrenar, vamos a hacer esto, miren el video, para que entrenen. Yo ya lo iría preparando a los dos. Haciendo un equipo aparte, solo juveniles, hasta 22, 23 como máximo. Te doy un ejemplo. Se hace la convocatoria para Uruguay. Se hace la convocatoria para Uruguay. Ponele que estos chicos no estén, porque es difícil que estén. León apareció hace poquito, todavía no es titular en O Olimpia. sea, no hay que apurarlo tampoco. No hay que apurarlos tampoco. Olmedo. También. No, yo No, así. voy más a la posición de lateral izquierdo porque nosotros hace 20 años que no tenemos un lateral izquierdo así. Bueno, no voy a exagerar. Morel fue el último lateral izquierdo así fijo bien que tuvimos. Yo te digo, no lo convoque. Ponele que no lo convoca Alfaro, porque son muy chicos, porque no los conoce, porque no lo ve. Morínigo no es titular en Olimpia, lo que vos quieras. Yo igual los llevo con la selección mayor para entrenar. Yo igual los llevo. A los dos. Que sean, digamos... Sparring. Sparring. Sí. Yo Y entonces lo lo llevo a llevaría los- a Olmedo también. Y lo llevo a los dos. Sí, le quería llevar al medio. No, lo que pasa es que no podés llenar de invitados, o sea, de No, pero 3-4 puede llevar. andá haciendo, y depende de cuánto, porque si vos lo llevas y tampoco lo haces entrenar, es complicado. Le Ahí haces ya tenés perder una tu lista de tren. 26. Si vas a hacer un trabajo táctico, 22 nomás entran. Y después quedan afuera 4, de los cuales creo que son 1 o 2 arqueros los que quedan afuera, o dependiendo de cuánto convocás. Pero yo los llevaría. Yo los llevaría. Y cuando juega todo el primer partido, ponele contra Uruguay, toco madera, Dios permita, le ganemos a Uruguay en Montevideo, vengamos acá, al día siguiente los que no jugaron, haces un trabajo de fútbol con ellos, espacio reducido, y ahí lo metes a los chicos. Pero ya le vas dando un poco de olor a... Esos chicos son muy buenos. ¿eh? Yo tengo algo para agregar más. No los quiero después del marear tema. porque después sale Jarazaíra a decir que nosotros le mareamos mucho a los jugadores. Yo no estoy hablando de marearlos ni decirle de que ellos son jugadores de selección ya actualmente. Pero hay que ir preparando porque son posiciones que nosotros hace muchos años no tenemos. Si vamos a hacer bien las cosas, Claro. ¿verdad? ¿Por qué no le damos un fin de semana al Faro que arme una selección local? ¿Cuál es el problema de que el campeonato termine una semana después de la fecha No te van a dar establecida? tanto. No te van a dar. ¿Sabes por qué? Acá ya se quiso hacer Los eso. grandes intereses. Y acá yo recuerdo que al pobre, y voy a decir pobre porque el jugador es siempre el más perjudicado, no sé si, ustedes me van a recordar, no sé si fue Cabral o fue Patiño, que lo convocaron y que su club dijo, no, él está lesionado y después jugó el fin de semana. Y se enojó la gente de la selección, el técnico de la selección en ese momento con él. O sea, se molestó por la situación, porque no le quisieron dar para que entrene 2 días con la selección. Y la culpa en tiene esa el selección, jugador. claro. ¿Y quién termina siendo perjudicado? El jugador. El pobre jugador, porque el pobre jugador no le puede decir al entrenador de la selección, no me voy a ir. Porque él se debe a su club. Su club le dice, no, te vas a quedar acá porque nosotros tenemos que jugar este partido el fin de semana, nosotros queremos que te quedes acá. ¿Y qué le va a decir el jugador? Pero esa es otra situación, por eso yo hablo de suspender una fecha. A Ah. mí no me sirve de que No, vos no va le a pasar. envíes el martes No va a pasar. y miércoles el entrenamiento de la selección y después tiene que ir a jugar otra vez fin de semana. Ahí nadie te le va a Pero dar. sí te lloran, no te lloran. Acá, a ver, Manolo pegó el grito al cielo por la seguilla de partido y tuvo que jugar contra Meliano en 3 semanas porque postergó su partido por Copa Sudamericana. Y después se quejó porque mucho partido, cansancio. Imagínate Pero si vos- te lo va a agradecer si va a descansar, no va a jugar fin de semana. Sí, pero después tenés que Y se recuperar vaya a la eso. selección 3 jugadores como máximo, tal vez. Está bien, pero después de ese partido que vos suspendés tenés que regularizar. Sí. Y lo vas a tener que hacer en 3 semanas. No, por eso yo te digo que se extienda una semana. No te van a hacer. No te van a hacer. Tengo que ir a la pausa, A vuelta hablamos de la victoria de Cerro Porteño y le voy a decir a Cotita que yo también tengo otra ficha más joven. Y yo también quiero decir algo antes de Después de la pasar pausa. a Cerro Porteño. ¿Puede ser después de la pausa? A mí ¿Quién te también. dijo que vamos a pasar a hacerlo? Puedo. A mí también. No, No, pero vamos a pasar ¿qué todavía. querés decir, Benicio? No. No, Todos vos podés me decir van lo a que decir a quieras. mí. Dijo como quien, importante, en serio, como decís vos, en serio. Dijo como quien no quiere la cosa. Ojalá que eso se concrete, dijo. Ganarle a Uruguay en Montevideo. Y yo creo que aquí Deporte Total tiene que plantar bandera en ese sentido. Porque a priori, acá nosotros observamos en lontananza y vemos como una misión imposible ganarle
a Uruguay en Montevideo, ganarle a Brasil acá en Asunción. Para la gente nosotros humilde, noble y trabajadora. Exacto. Y nosotros tenemos que crear conciencia de que eso es posible. Benicio, ese término que utilizaste, yo entiendo, interpreto, uno puede decir un término un poco más... ¿Qué cosa? Para el pueblo, para... A la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Que también es muy inteligente y preparada. Y castuta la mitad. No, pero eso que dijiste... Sí. En lontananza. ¿Qué? Sinónimo. En la lejanía. En la lejanía, en la distancia. La distancia. En el paisaje. Bueno, vamos a escuchar a Robert y ya volvemos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Estamos de vuelta. ¿Cuándo fue esa vez que estuvimos hablando? Creo que fue el sábado, cuando recordábamos un poco la época de Oscar Harrison, Juan Ángel Naput y después Horacio Cartes, ¿verdad? Del manejo de selecciones. Yo recuerdo que en la época de Juan Ángel Naput, de Oscar Harrison, ya se procuró hacer, entiendo esto, y después se frenó. Yo no sé si fue con Oscar Harrison o con Naput, pero no es una preselección. No es preseleccionado, como acá me dice un seguidor nuestro de televisión. No es preseleccionado. Invitados. El caso de estos chicos. Para que sean sparring. Para que sean sparring, ¿verdad? Claro. Para que sean sparring. ¿96? No, eso lo hacía también en la época de Naput y de... Yo recuerdo... Harrison se hacía. Yo recuerdo, de Oscar Harrison. Ya con el escribano Oscar Harrison, en el 97, 96, 98... Para el Mundial de Francia. Para el Mundial de Francia. Selección local, me está confirmando... con Harrison ya se hacía eso de la selección local. Sí, se hacía. Y bueno, y nosotros entrenábamos, esa persona te lo va a saber decir, entrenábamos en Manufactura Gloria. Sí. Ahí entrenaba la Gloria. selección. Bueno, y las selecciones menores entrenaban también ahí. Entonces, por ejemplo, si las selecciones menores entrenaban a la mañana, ponerle 9 de la mañana, y la selección mayor entrenaba, qué sé yo, a la tarde, entonces nos íbamos a la mañana y después había como un pequeño así tipo llamado y después a la tarde se iban los invitados. Con la mayor. Con la mayor.
No, Que Castellani que no es decía mala idea. tal función necesito. Claro. Como claro, Parrin ahí, claro. que se vayan los Y chicos. ahí y el técnico de esa categoría era el que le elegía y estaba el famoso, por eso te digo que era invitado. Y por eso invitado, Porque, no preseleccionado. claro, porque en la nota que estaba pegadito ahí por el pizarroncito, vos terminabas de entrenar y decía, los jugadores invitados al entrenamiento de esta tarde de la selección, fulano, fulano, fulano y fulano. Decía invitado, no decía... Acá me están confirmando, que, como dice Cotita, me dice, uno que fue protagonista de aquellas elecciones. Digo yo, no. Discúlpame la irreverencia, pero ¿alguna vez viste en esa lista tu nombre, digo? Disculpame la soberbia, pero siempre, gracias a Dios. Sí, bueno, un saludo. Acá hay que decirle, a ver, muchas gracias y es un gusto. Nos está viendo y nos está escuchando justamente cuando el que confirmó lo tuyo, Juan Ángel Naput, y por eso confirmó, él sabía muy bien porque él fue protagonista. Y preguntarle si hay que le responda a Benicio si me vio... Bueno, ya dijiste, me Estuvo encanta. en la selección. Yo te doy crédito, Jotita, por favor. No, no, Yo no. pregunté. Es que nadie cree pues, en tu crédito porque Altaneramente me preguntaste, pero No. está bien. Bueno, vamos a meternos. Yo después te digo que hablando ya vamos a meternos en el partido de Cerro. Sí. Y después vamos al caso de la selección, de nuevo por la avenida de Alfaro. Miércoles juega al final, no mañana. Yo dije mañana el sábado pasado, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Viernes? ¿O ya llega esta noche? No sé cuándo Yo cuando vos mirás así con esa cara de No, pícaro, no. ya porque tenía algo bajo la manga, ¿verdad? Pero bueno, Yo veo más factible de viernes. bueno, después de eso, ¿sabes quién para mí ya es un jugador que se está ganando un espacio tremendo? Y ayer le fue de carta salvadora a Cerro Porteño. No tengo nada contra Melgarejo, es un chico rápido, un defensa muy rápido. Pero Ronaldo de Jesús pide titularidad en Cerro, pero con firmeza. Fue el jugador más regular en la defensa paraguaya en los Juegos Olímpicos y en la preolímpico. Este chico de Cerro. Ahí me hace una cara de... No le fue bien el Mallorquín, ¿A quién? a Ronaldo. Bueno, Pero ahí no le fue bien a todo el equipo, ¿eh? primer tiempo. segundo Vos tiempo. mismo dijiste que el primer tiempo jugó bien Cerro. Vos también, Tano, estuviste ahí conmigo y dijiste que el primer tiempo estuvo bien Cerro. Sí, pero independientemente de ese partido, para mí es un titular más en Cerro, Sí, eso dijiste vos. ¿verdad? ¿Y yo qué te dije cuando terminó los Juegos Y Olímpicos? que tenía que venir a jugar de titular. Ronaldo va a venir a jugar de titular, te dije. Pero ahí está el tema, pues. Si vos me vas a elegir a mí, no es por Mourinho. O sea, no es por Melgarejo. No es por Melgarejo. Pero no es por Melgarejo. Sí. Rodrigo. Por ahora es por Javi Baez. Bueno, el partido de ayer le costó a Cerro. Visto yo por televisión, ¿verdad? Pero usted estuvo en cancha, estuvo concentrado en su trabajo. Como siempre. Bueno. ¿Por qué esa acotación, hermano? Y porque justo te tocó trabajar. No, pero vos porque le haces caso a Jotita y al Tano, hermano. No seas así. Vos sos una persona inteligente, madura, experta en eso. ¿Y qué quiere decir? Que si le escucho al Tano y a Cotita no soy inteligente. Por supuesto, le seguí por el juego. Sol se ahogó a 1 metro de la orilla. Nadó todo el río Paraguay de ahí ¿cómo se llama? Cerca del Biguá se quedó. El Biguá. No, arrancó el Biguá y cuando iba a llegar al puerto de Asunción, se ahogó. Lamentablemente para Sol de América, que realmente cumplió a rajatabla la prioridad de su técnico, Claudio Duarte, de cuidar el arco. De cuidar el arco a como sea. Puso 2 buses ahí frente al arco para que nadie pase. Y tuvo una actuación sensacional Bernardo Medina, el arquero. Tapó hasta el viento, tapó ayer el arquero del Sol, pero no tapó el último cabezazo de táctica fija, córner punta derecha, el ataque de Cerro Porteño en la agonía del partido ya, y ese frentazo de Ronaldo de Jesús que ingresó en el minuto 37 y a los 40 hace el gol. 3 minutos, Suficiente. el gol. Suficiente para sumar de a 3 en un partido que se le complicó demasiado a Cerro Porteño. Y hay una cuestión que siempre acá insistimos en la mesa, ¿verdad? Lo psicológico, lo anímico, lo mental, etcétera, etcétera. Y así como quedó ido el técnico y y algunos jugadores de Cerro Porteño después del partido antes General Caballero Tano, ¿sí? Que vos estuviste ahí, en Carendú, ayer estaban emocionalmente muy tensos, como queriendo justificar y que fue una falsa actuación en Carendú y que nosotros podemos, viste, ese afán, esa ansiedad, una mezcla de un montón de sensaciones tuvo el jugador de Cerro Porteño ayer. Pero creó muchísimo, atajó el arquero y perdió y tuvo pero suerte también. El tema fue el siguiente, Luis Enrique, no llegaba el gol.
Sí. Había un solo equipo en la cancha prácticamente, Cerro. Sol se Pero defendía. uno pregunta, ¿y cómo está el partido? Y 0-0. Parecía que todo estaba parejo, ¿verdad? Y además, y que no me deje mentir Ernesto, estaba en parte baja, Ernesto Jiménez, nuestro compañero, y ya empezaban incluso a bajar el silbido de la gradería. No hay que ni la gol. Y se vislumbraba otra vez otro empate. Un freno de mano impresionante iba a significar eso. Perder en Garendú y después no poder ganar en su propia cancha hubiese sido un golpe muy fuerte. Pero ya en el primer tiempo yo escuché ese murmullo. Porque Sí, por había eso. ratos que Cerro no podía profundizar. No podía profundizar. Y No ese- sé si vos contabilizaste. Sí. Yo estaba mirando el reloj. ¿Sabes a los cuántos tocó una pelota de Acosta? ¿A los cuántos minutos? A los 18 del primer tiempo tocó la pelota él. ¿Sabes a los cuantos el primer ataque de Sol de América? 2 minutos después, a los 20, por primera vez, Sí. llegó el rival. Porque Sí. no, O sea, no que existían 20 ataques. minutos Sol sin llegar. Sí. Sí, es que no le daba espacio. No, a ustedes Cerro. cuantificaron. Yo estaba mirando así el partido, no con mucha, Claro, No tenía con cómo mucha atención. con mucha profundizar. concentración, No, digamos. Cerro fue mejor que Sol de América. No, pero sin ninguna duda. Pero ese es el problema cuando la puntería no está fina y cuando tenés un arquero que te tapa. Porque si Cerro en el primer tiempo marcaba 2 goles de las tantas que tuvo, Paliza era. el partido iba a ser totalmente otra historia. Paliza. Totalmente otra historia. Claro. Y además se juntaron la excelente actuación de Bernardo y las veces que no fue Bernardo, fue el remate final defectuoso por centímetro, porque esto, porque Sí. aquello, o porque se interpuso una pierna. Mala puntería. Exactamente. O sea, era un partido complicado para Cerro Porteño en el momento de la definición. Después no había nada que discutir. No había nada que discutir. Pero yo me pregunto, ¿por qué Rodrigo Melgarejo ayer? Como dijiste vos, Otita, yo nada que ver con Melgarejo, ¿verdad? No es un cuestionamiento, pero pregunto nomás, ¿por qué no de entrada de Jesús? Y seguro que me va a responder el técnico, no, por cansancio, porque lo cuidé. Y no sé, hermano, pero yo no sé si este empate de 0-0 como hubiese sido muy cuestionado otra vez. Ay, otro golpazo. Sí, y lógico. Me encantó, como siempre, Derlis Rodríguez se está convirtiendo en la nueva manija del equipo de Cerro Porteño. Tiene muy buena visión. Le puedo hacer, como decís vos, Jotita, le hiciste la sugerencia a Olmedo, el lateral derecho de Olimpia. Sí, que no entre en esa, ¿verdad? Que puede complicar absolutamente su trabajo y eventualmente perjudicarse él primero y perjudicar al equipo después. Lo mismo le digo a Derlis Rodríguez. ¿Sabe ni jugar mi hijo? Jugar no mana. Ahora, Benicio, lo que yo sí he visto por el momento, no sé nomás si yo estoy, no quiero decir enamorado, pero le estoy viendo en un gran nivel a Carrascal. No sé si Jotita y Tano vieron todo el partido. Pero Yo vi el segundo tiempo. Claro, vos estabas comentando y te fuiste claro para el segundo. Pero yo digo nomás, Carrascal está jugando, está haciendo ese Carrascal que tuvo su alto nivel, que valió que lo contrataron, lo compraron su pase. Carrascal hasta hace otra vez esas barridas, arrojándose al piso, robando la pelota limpiamente, un montón de cosas. Ahora, yo quiero que me vean nomás, Benicio, si esto es más o menos así. Ayer Cerro tuvo un gran porcentaje de posición, 71% de posición, me dicen. Tuvo 22 remates al arco, 10 entre los 3 palos, 10 que fueron detenidos por el arco. Acertó el arco, ¿verdad? Y el rival tiró una sola vez, me dice, ¿verdad? Es más, si hacemos una contabilidad referente a las situaciones claras, del tapó el arquero y ahí nomás una pierna salvadora por el camino, 10 situaciones claras de gol, entre 8 y 10. ¿Sabes por qué digo esto? Por lo que vos estaba diciendo el Tano, que te dijo a vos cuando vos le planteaste el tema del murmullo, que ya en el primer tiempo él sintió ese murmullo de la gente. Ahora, ¿y a quién le iban a atacar? Al técnico. Y bueno, ¿y el técnico qué puede hacer si no entra la pelota? Claro. No puede él entrar a cabecear, no puede él entrar a empujar la pelota. Si estamos hablando 71% de posesión, 22 remates al arco y 10 dentro del arco, ¿verdad? Me parece que a veces cuando no se dan las cosas, es aquí cuando nosotros los periodistas solemos decir, parece que la ansiedad le traiciona, Es lo que estoy diciendo. o la imprecisión, Claro. eso, ¿verdad? Anímicamente como estaba muy tenso el jugador de Cerro Porteño ayer.
por la ansiedad de demostrar de que fue un accidente lo de Cardenal. Eso es categórico. Y ya dije, hubo un solo equipo en la cancha. Y lo que hubiese sido el mérito para Sudamérica, que como explicó después Trovadio en la conferencia de prensa, un empate ayer, oye lo que hubiese significado para el plantel de Sol, ¿verdad? Anímicamente para ellos, para el trabajo de la semana, por decirlo así. Por cómo se dio el partido, hubiese sido un milagro. Sí, claro. Porque mira, que le crearon mucho a Sol de América. Demasiado. Pero, obviamente, el mérito de Trovadio, que hay que decirlo, plantear un partido consciente de sus limitaciones. Bueno, es pero lo que hay. Victoria importante para Cerro, necesitaba ganar como sea. Cerro no podía llegar al clásico con un empate con sabor amargo, porque hubiera sido un sabor amargo, es decir, alejarse otra vez de esa posición Mira lo que es esto de privilegio. De Alan Benítez, digo. Alan, sí, que llegó hasta el fondo. Gran actuación de Medina ayer, que no solamente sabe matar tiempo, ¿verdad? Pero es un arquero que ayer estuvo enchufadísimo. Es muy bueno para las dos cosas. Sí, para las dos cosas. Ahora, ataca muy bien y es un experto en hacer tiempo. No terminamos de hablar lo que yo había propuesto, lo de Ronaldo de Jesús, pero me vas a hablar de él a vuelta de pausa. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bueno, 12:41. Ronaldo de Jesús entró y se eleva bien, ¿eh? Impecable. 37 del segundo tiempo, entró. 40 el gol. 3 minutos después ya estaba el gol. Y, por supuesto, eso significó respirar hondo y un poco mirar con otra perspectiva lo que va a ser el domingo el Superclásico. Así de sencillo. Un detalle nomás. Cerro con sus chicos de canteras está haciendo goles. La vez pasada encaminó Diego León, el chico de Oleari, en el partido que había ganado, el partido que perdió, él abrió la cuenta otra vez, volvió a anotar en su segunda. Imagínate tener 3 partidos en primera y marcar 2 goles. Sí. No, siendo lateral izquierdo. Hoy es firme, está firme. ¿Verdad? Y ahora el chico de Ronaldo de Jesús, que también es de la cantera, que no es la primera vez que ya le salva a Cerro en primera. Llegó a pasarle, creo que no sé si en la época de Gavilano de... ¿Y en el torneo anterior? O Bernay. De la apertura, sí. También, ¿verdad? Ya había marcado así también. Había hecho goles así sobre la hora. ¿Cómo? Contra General Caballero fue también Ronaldo de Jesús. Sobre la hora. Fue para empatarme, ¿verdad? Sí, para el empate. En Mallorquín. Sí, en Mallorquín contra General Caballero. 2-2 te había terminado ese partido. 2 hombres de más. Tenía en cancha Cerro Porteño. Y casi lo pierde hasta que apareció Ronaldo de Jesús. Sí. Pero bien,
Jan Fernández, no sé si llega, nos había dicho Ernesto que comenzaba a trabajar esta semana. Sí, y ayer lo vimos con Buzo en la cancha. Él estaba cerca de la banca y Cecilio estuvo en la preferencia. Sí, entre el público. Se nota que todos los jugadores que no estuvieron, fueron a compartir ayer con los compañeros, ¿verdad? Ahora, no creo que Jan Fernández aparezca para el Clásico. Y no sabe. ¿O sí? Si está, va a jugar. Si está en condiciones, va a jugar. Si entrena normal desde hoy. ¿Y puede en una semana un arquero ponerse en forma? Y Ya no, demostró él que sí. su sola presencia pues, implica muchas cosas. Un mensaje muy fuerte a favor de la causa de Cerro. Sí, recordaba que él tuvo su lumbalgia, Eh, que descansó creo que 2 o 3 partidos, había descansado y después volvió como si nada y atajó muy bien. En Villarrica se había lesionado en el partido con Guaireña. Sí. Bueno, pero me dijeron que ya está como para entrenar normal esta semana. Si no mal escuché lo que nos había dicho Ernesto, ¿verdad? pero de todas maneras va a tener un condimento como una vez más, ¿verdad? Como siempre, y debe ser así, si es el máximo acontecimiento en materia de atracción marketinera del Superclásico. Eso es de categoría. No, pero yo como arquero no tengo ninguna duda que él es el titular, ¿no? Ya le he visto a Arias, no es mal arquero, pero Jan Fernández parece que te transmite otra cosa. Y va a ser un plus para hacer anunciar de que su arquero titular está para jugar el Clásico. Claro, claro. Y llega el domingo, se anuncia el equipo de Cerro y Jan Fernández en el arco, suena diferente. ¿Sí? Pero estuvo en la banca, me dicen. Estuvo en la banca. ¿Estuvo en la banca Jan Fernández? ¿Contra Sol América? Sí. 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 No es que estuvo así nomás. Estuvo en la banca. Yo no vi que estuvo en la banca. Entonces quiere decir que está listo. Mirá la planilla, me dicen. Ah. Sí, estuvo en la banca. Vamos a ver. A ver. La directiva le dijo que no quiso. Me están contando que el técnico de Cerro quería traer un jugador top. Un jugador, y que la directiva le dijo, no tenemos ahora la capacidad para... Ahora me están contando. Un jugador top. Un terotero. Un jugador Estando top. en España fue esto ya. ¿Ya averiguaste? ¿Qué? Lo de Jan. No. A ver si juega hoy. Si juega este fin de semana. Si estaba... No jugó ayer, el Clásico tampoco. ¿Quién? No está. No llega para el Clásico Jan Fernández, es lo que me dicen. Entonces no estuvo en el banco. ¿Para qué fue al banco entonces? Entonces no estuvo en el banco. ¿Y para qué fue al banco entonces si no está? Y ahí no habrá sido el tercer arquero. No tuvo... No. Si Ernesto tiene que estar escuchando, no tiene que pasar el dato. Es Y fácil. ayer cuando pasó la banca no... ¿Vos no escuchaste, Benicio, cuando pasó la escuché. banca? Pero vamos a una pausa, ya venimos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero
En Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Bueno, sí, acá me confirman Juan José Mitchell también, me envía incluso la copia, y otro oyente, otro televidente, oyente de la radio, incluso estuvo en el festejo de gol, le sale a festejar con los demás. Estuvo en la banca. Jan Fernández, veo en la planilla que estuvo en la banca. No, o sea, lo que te dije no sirve entonces. ¿Eh? No, Lo que yo no te dije dije. yo no sirve entonces. No, yo no dije que no sirva lo que me diga Gotita. Simplemente menciona a los compañeros que nos muestran. Vos decís, vos siempre sos así, Jotita. Tu palabra es ley y él no te hace caso. Y así es. ¿Qué cosa? Normal. O sea, Mira vos vos, che. y vos sos el Papa, sos no, infalible sos. No, a mí lo que me preocupa es que vos estuviste en ese partido y no sabés si Jan estuvo en el banco o no. Mira lo importante que fue para mí los suplentes de Cerro. Sí. Eso me doy cuenta ahora. Ah, Ni te importó. ¿Qué? ¿Ya? ¿Suplente? Ya empieza a... Ah, Y ya empieza. ahí bueno. No sabes perder, Benicio. No, Perdés, no, es más que no sé tranquilo. perder. Sos muy hábil vos sos muy hábil. No. Con razón que le... Yo te digo nomás. Benicio, vos sabés que sos de repente encantador de serpientes. ¿Sabes qué? Un gran saludo en el recuerdo a Prisciliano Sandoval Díaz. Cierto. Era un tipo, era un negro, pero Pimpo tenía acá. Sos un encantador de serpientes. Le convencé a cualquiera, sos capaz. Vos sos tan vivo, tan sagaz, que sos capaz de venderle hielo a los esquimales. O sea, cuando el pobre Ernesto pasaba a los suplentes, Ni vos la le hora bajabas la chipa y el Está café. la chipa y el café. bueno, Ni buen le momento No le importó. aprendía al para compañero, Ni no le anotaba importó, nada. Ni le importó. Es más, se enteró que Ronaldo de Jesús estaba en el banco cuando entró. O sea, o si no, ni enterado. No, cuando hizo el gol. Pues tenía que anotar. Goleador de Ronaldo de Jesús. Qué Me bárbaro. ha preocupado el suplente, hermano. Apenas me estoy concentrando en los titulares. ¿Qué te pasa? Sí, claro, Jotita? apenas te vas a trabajar. No, no. El Mister Manolo, técnico de Cerro. He visto bastante bien al equipo ante jugadores que se cierran tanto, pues en el transcurso de los 90 minutos pues se echan de menos jugadores con la chispa, la velocidad de los jugadores que tenemos fuera, ¿no? Como Cecilio, como Aguayo. Solamente tenemos a Iturbe como extremo puro, y es evidente que cuando los equipos se cierran atrás, el trabajo de Derli, de Pachi, es de mucho desgaste, con muy poco espacio, no podemos dar amplitud, pero bueno, la verdad que estoy muy contento con el trabajo que viene haciendo el equipo, salvo, por supuesto, las derrotas. Hoy hemos tenido casi, creo que un 75% de posesión, 22 remates. Sería injusto no haber ganado este partido, pero es cierto que necesitamos quizá una chispa más de velocidad, ¿no? Un poquito más de chispa, es la palabra, ¿no? De explosividad, ¿no? Pero también tenemos mucha posesión con los jugadores que tenemos, y yo creo que hoy han hecho un muy buen partido. En el descanso arreglamos un poquito, un par de cositas que había que arreglar, porque aunque se jugaba bien y transitábamos bien el balón y sacábamos muy bien el balón desde atrás, faltaba algo que se ha solucionado en el segundo tiempo. Estoy en contra de los que vienen solo exclusivamente al fútbol a insultar. Es en el único deporte donde se permite el insulto, pero esos son la minoría, ¿no? Esos no son ni aficionados. El que está crítico, exigente, protesta, infeliz con la derrota del equipo, eso por supuesto que eso es fútbol y eso está muy bien. Esa exigencia debe de existir. La presión ya no tanto, ¿no? Pero bueno, la exigencia sí. Y en ese aspecto el equipo, yo creo que tiene muy claro que tenemos atrás la inmensa mayoría una gran afición, y el equipo sabe que va a estar respaldado por esa afición, y que seguro que, como en otros grandes partidos, el apoyo será ese jugador número 12 que necesitamos para tener un plus más de ventaja, ¿no? Al jugar en casa. Ronaldo de Jesús salió para hacer lo que le pedí, ¿no? Que jugara atrás con la transición del balón, con el balón en movimiento, pero que a balón parado era el 9 referencia, ¿no?
Y digo que es un secreto que me acordé de un gran maestro mío, porque el fútbol se estudia, se trabaja y no se opina sin saber. Yo aprendí eso de Carlos Salvador Vilardo con Ruggeri, ¿no? Siempre lo ponía de 9 cuando Argentina necesitaba marcar un gol de cabeza o al central de turno, ¿no? Yo creo que los centrales son jugadores muy habituales en el juego aéreo, muy dotados para el juego aéreo, y Ronaldo es un especialista en esa jugada, y está claro que le pedí eso, que ese fue el cambio. Un cambio que parece, pieza por pieza, que parece intrascendente, pero que a nivel ofensivo nos puede dar. Hemos tenido la suerte del gol. Si no hubiese sido gol, la intención era que lo metiera. Lo ha metido afortunadamente, pero nada más. Bueno, es lo que decía el míster Manolo, lo puso adrede a Ronaldo de Jesús para quitar provecho de su buen salto en el área rival, y le fue muy bien. Le salió bien. Y recordó, bueno, eso que hacía Bilardo antes con Ruggeri, y dijo, bueno, está bien, perfecto. No es nada nuevo, pero bueno, por lo menos él recordó, ¿verdad? Muy bien. Jan Fernández está 100% y por eso estuvo en la banca. Y ya no arrancó porque la decisión del míster. Y en esta semana, para el míster hoy está en el arco área. Hay que ver qué decide para el superclásico. Pero ayer estuvo en la banca Jan Fernández. Lo que me pregunto es, ¿y el caso de Aguayo, verdad? Si la última vez que habíamos consultado sobre el tema con Ernesto, la lesión de Aguayo era muscular. Sí. Él también se extendió bastante. De lo que había sido una molestia, creo que fue en el gemelo su problema. La pantorrilla. ¿Verdad? Y bueno, sigue sin aparecer. A propósito, sobre los lesionados, también se le consultó al Español. Yo creo que sí, que van a ir incorporándose algunos poco a poco. El problema es que todo el mundo piensa en este partido desde hace ya tiempo, ¿no? Y que no hemos podido acortar los plazos, ¿no? Los plazos son los que indican los doctores, y la verdad es que a mí me da mucha rabia el cumplir siempre unos protocolos, ¿no? Unos protocolos de tiempo de lesión por la lesión que se tiene. Yo soy de los que piensan que no hay dos personas iguales, no hay dos futbolistas iguales, pero hay que cumplir los protocolos, y ante la sapiencia y la experiencia y los estudios que tiene un doctor, yo respeto mucho la profesión de todo el mundo. Es decir, tengo que obedecer y esperar. Bueno, pero no habló de Aguayo, Irán simplemente generalizado. Sí, no dio nombres. Puede ser, no sé si puede ser Pires Amota, ese de que puede aparecer alguno. Porque Jan ya está recuperado, estuvo en la banca. Robert estaba con una molestia en el tendón de Aquiles. Lo de Robert era un poco preocupante, ¿no? También se volvió un poco más delicado. Sí, se le inflamó luego. Por eso. Y lo de Aguayo no sé si es que si va a llegar, si cómo está, si es muscular, es rotura. Y habrá tenido una pequeña rotura fibrilar. Por eso el tiempo. Bueno, 12:56. Vamos a una breve pausa. A la vuelta nos metemos con un tema calentito ahí. ¿Qué partido vimos, Guaraní 2 de mayo? 0-0 terminó. Lindo partido. Muy buen partido. Muy buen partido. Trinidense, que ganó una gran victoria de Trinidense. Sí. Se está recuperando el equipo de José Arrúa. Que generó la salida del... La decisión de Pedro Sarabia de renunciar, ¿verdad? Y dejar la dirección técnica de Ameliano. Está Aldo ahí. Ya venimos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros
Transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Bueno, 12:58. Guaraní, 2 de mayo, qué gran campaña está haciendo. Sigue puntero del campeonato, no perdió frente a Guaraní. Y yo he visto uno de los mejores partidos. ¿Qué quieren que le diga? Me encantó a mí el 0-0. O sea, no me encantó el 0-0 el marcador, quería ver goles, ¿verdad? Pero el partido en sí era para... Pero nunca te podías dormir en ese partido. Cuando le digo al Tano en la primera etapa, 40, le digo yo, me sorprendió el partido. Se iba en el primer tiempo, volando, Tano. Sí, tuvo mucho ritmo, los dos equipos que juegan muy bien, el campo que ayudó muchísimo. Fue partido de ida y vuelta, entre los dos el que tuvo más chance de marcar fue el equipo Guaraní, pero solamente por algunos errores en el fondo de algunas concesiones del fondo del 2 de mayo. Después fue todo muy, muy parejo. No mereció terminar 0-0 el partido, pero el que se quedaba con las manos vacías creo que iba a terminar siendo muy castigado porque los dos intentaron ganarlo. Esa es la realidad. Bueno, el míster Manolo nos hizo recordar de Avilardo, y bueno, Avilardo solía decir sobre el 0-0 partido perfecto. Ningún error por parte de los dos equipos. No suele ser tan así, ¿verdad? Pero tan literalmente bueno, así como la expresa, pero... En estos casos el error que podemos decir es el error en la falta de definición de Guaraní, ¿verdad? Guaraní tuvo chance. Guaraní tuvo más chance de ganar el partido. Sí. Qué jugador Alcaraz, ¿eh? Qué despliegue tiene, Tremendo delantero. Qué delantero. Pucha, digo, cualquier entrenador lo querría tener a Adrián Alcaraz. Primero es tu primer defensor, pero en la práctica real. El despliegue que tiene, el derroche de energía. Insoportable de ese Sí, qué bárbaro. Tremendo jugador, tremendo delantero. No tiene problema de perfil. Y va a caer por el extremo, como extremo. Y no lo tumbas así nomás. Utiliza muy bien el cuerpo. No, él es de esos delanteros insoportables para marcar porque le tira una pelota por arriba, tiene buen juego aéreo. Le tira una pelota profunda, tiene velocidad. Le da una pelota al pie, tiene habilidad. Le da una pelota de espalda al arco, aguanta bien. O sea, es insoportable marcarlo a un delantero así. Bueno, está en línea Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo, uno de los punteros del campeonato. Felipe, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis Enrique, a todos los compañeros y a todos los oyentes. Bueno, Felipe, justamente acaba de decirlo. Me tocó narrar el partido de tu equipo, del puntero, con el Tano, y estamos aquí con Jotita y con el profe Benicio analizando justamente que pocas veces un 0-0 da tan gusto ver. A mí me encantó la intensidad que propusieron ambos equipos. El primer tiempo, recién le decía al Tano, 40 minutos ya, en un momento dado en la transmisión, le digo, ya 40. Ni me di cuenta, pasó volando un partido tan bien trabajado, tan bien jugado por ambos, que propusieron con intensidad, Felipe. ¿Viste así el partido o no? Sí, nosotros justamente teníamos esa intención, sabíamos que se podía presentar así como pasó, ¿verdad? Sobre todo porque también tuvimos una previa antes con Nacional que habíamos dicho que iba a ser también así, y aquí en Pedro Juan con Nacional salió también así intenso, bien jugado, y lo ganamos, ¿verdad? El partido con Nacional, con Guaraní también, nosotros sabíamos que se iba a presentar de la misma manera, porque sobre todo cuando los equipos proponen algo interesante, entonces sale siempre un partido disputado, y fue duro, fue difícil, realmente no teníamos que perder, evidentemente que cada equipo quiere ganar, pero era importante, como le dije al grupo, no perder el partido, recorrer bien, y hicieron un desgaste importante, sobre todo porque veníamos también de una seguidilla, era el último combo, el último partido de 4 en 15 días, y sobre todo nos cuesta con los viajes que hacemos, y era tener la respuesta del equipo, y el equipo se comportó entre un equipo con mucha historia como Guaraní, de local, que también quería imponerse, y bueno, costó, pero pudimos sacar adelante. Uno siempre quiere ganar, como digo, pero bueno, cada uno con su arma trató de hacer lo mejor, y sobre todo nosotros defendernos con lo que mejor que sabemos defendernos, que es con la pelota. Sí, es cierto, en un partido donde para mí hubo mucho trabajo táctico, enfrentaron a un equipo que tiene un buen entrenador, que así como vos le gusta planificar, le gusta estudiar al rival para cada partido, y es lo que se vio. Creo que de ahí ya partió la paridad. Vos estuviste con tu plantel muy disciplinado, cerrándote muy bien, tácticamente muy disciplinado,
lo mismo de Guaraní, que nosotros en la suma un poco de punch vimos que generó un poquito más Guaraní de chance, pero bueno, ustedes supieron superar eso, esto es defensa y ataque, así que fue un partido muy parejo en donde tal vez el que perdía hubiera recibido un castigo inmerecido. Sí, nosotros justamente yo hablé con ellos de la forma del parado, de trabajar el equipo que realmente lo hicieron. Eso a un entrenador lo llena de orgullo cuando el jugador interpreta, ¿verdad? Después, evidentemente que a nosotros nos faltó por ahí tener un poquito más de profundidad, un poquito más de fuerza. Con los cambios intentamos generar eso y hay veces que el cambio muchas veces sale enchufado el jugador y a veces te termina dando vuelta a un partido o ganando y hay veces que cuesta, ¿verdad? Como costó el otro día. Y bueno, y ahí es donde Guaraní también, sobre todo con Alcaraz, que es un jugador que físicamente se está constantemente exigiendo, ¿verdad? Entonces nos tuvo también en esa situación a maltraer, supimos aguantar, como se dice, y bueno, queríamos realmente tener un poquito más de fogosidad, tratar de también tener nosotros la nuestra y aprovechar, pero como digo, de última, el punto a la larga puede valer, ¿verdad? Hola Felipe, te saluda Altano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo el partido que hicieron, Felipe. De la pizarra al campo de juego es fundamental saber aplicar, ¿verdad?, lo que vos quisiste hacer en la previa. Y eso es lo que yo destaco realmente de tu equipo, que tenés jugadores solidarios, siempre predispuestos para hacer lo que planifican. Y lo que más me gusta es la versatilidad del equipo. Un equipo que sabe perfectamente cuándo jugar con y sin balón. Porque ustedes son un equipo que le gusta también tener la pelota, la posesión de la pelota. En gran parte no tuvieron frente a Guaraní y aún así los movimientos fueron casi de memoria, Felipe. Sí, nosotros justamente en esa charla previa sabíamos que Guaraní necesitaba y quería la pelota y nosotros también necesitamos y queremos la pelota. Entonces es como yo te tengo que sacar la pelota, yo quiero y en eso es una lucha, ¿verdad? Entonces, y justamente agregarle a esa posesión, a mí me gusta mucho que el equipo dañe, no me gusta la posesión cuando el equipo no genera daño, ¿verdad? Entonces justamente trabajamos mucho el desdoble, que tenemos que pisar el área, que tenemos que atrevernos, que tenemos que competir, ¿verdad? Y bueno, generalmente yo, como dije, sabía que esta clase de partido, sobre todo para ustedes, para el aficionado, para nosotros, da gusto verlo. Por ahí uno dice terminó 0-0, pero realmente tuvo mucha intensidad hasta el final del cotejo, ¿verdad? Sí, sí. Habitualmente siempre te preguntamos cuando hay alguna que otra acción polémica en cuanto al arbitraje. Yo creo que el arbitraje entró con una tarea de dejar jugar. No sé si cómo lo sentiste desde afuera, Felipe. Sí, también tuve esa sensación, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Y también a veces uno por ahí ve que no le cobran a uno alguna determinada falta, pero pasa para los dos lados, ¿verdad? Es como que en esa línea de dejar jugar le pasa a los dos equipos, eso de que de repente no es falta o dejar seguir una posible falta, ¿verdad? Entonces eso también nosotros muchas veces pedimos y bueno, en líneas generales también lo que yo siempre digo, que el arbitraje pase desapercibido, ¿verdad? Bueno, vos tuviste la experiencia de jugar clásico, ¿verdad? Y qué compromiso para ustedes el fin de semana, porque cualquier otro resultado que no se dé una victoria a Olimpia, ustedes ganando de vuelta pueden quedar como único puntero del torneo, Felipe. Juega con Trinidad. No, nosotros realmente Luis Enrique, Tano, a todos, yo no sé cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? Lo que sí lo disfrutamos a pleno, nos pone contento este presente. Esto es muy largo, esto tiene que llevarnos fecha tras fecha y disfrutar el proceso. Son un equipo nuevo, un equipo que está haciendo bien las cosas, estamos contentos por este presente, pero
pero evidentemente que la obligación, seguro como historia, como club, tiene los demás. Nosotros queremos estar ahí y creo que lo vamos a hacer porque hay plantel humano, porque hay un montón de factores que nos van a llevar, ¿verdad? Después, llegamos, no llegamos, ya eso se va a ver al final, ¿verdad? Pero nadie no nos va a quitar la ilusión, el sueño que estamos peleando, no volvernos locos. Nosotros, nuestra realidad, sabemos bien, tenemos 3 objetivos muy claros, como yo siempre le dije al grupo, que es mantener la categoría, el cupo a Copa está cada vez más cerca, y el podio también, ese podio del fútbol paraguayo también vamos a lucharlo hasta el final, y creo que nos merecemos, así como cualquier equipo, pelearlo, ¿verdad? Felipe, que sigas creciendo, te veo con muy buenos ojos. No soy quien, pero soy hombre de fútbol con muchos años de experiencia en esta profesión y acá deporte total, no solo Luis Enrique, Jotita, Benicio, Tano, todos ponemos nuestra ficha por un poco, ¿cómo se diría, Benicio? Un técnico, uno de los que los veo que está que más ha crecido. Prometedor. Y de mucha promesa para seguir creciendo. De mucha proyección, ahí es el término que utilizamos el sábado justamente en la transmisión. Así que siga así y mantener tu temperamento. Ese temperamento contagia. El fútbol es contagio y yo respeto al entrenador frío, pero me gusta más el que vibra con su equipo. Así que congratulaciones por lo que están haciendo de trabajo y por el resultado que están obteniendo, Felipe. No, le agradezco porque sé que yo le escucho y sé que lo que dicen es cierto, no están vendiendo ningún verso, sino que, bueno, yo me pongo contento también y sé que lo que ustedes por ahí opinan y sobre todo también en cuanto al control, yo sé que a veces, muchas veces uno tiene que también controlarse, pero todo dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Somos gente de fútbol apasionada, así que mientras dentro del marco del respeto todas podamos seguir creciendo, yo le agradezco y bueno, yo valoro mucho la opinión de ustedes, así que a la orden y un abrazo. Felipe, yo soy una persona que siempre me encanta poner sobrenombre a los jugadores, pero a vos, yo sé que este sobrenombre viene de tu época de cancha, no de entrenador. ¿Quién te puso Gato a vos? Julio. ¿Julio, el colega? Sí. Qué bueno. Está bien. Abrazo, Felipe. Dale. Pausa, ya venimos. Un abrazo, chao. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Adelanto informativo que será extendido obviamente por los programas siguientes de 1 de marzo de la Mega Cadena de Comunicación y de Mega TV. El departamento prensa, ya en las páginas digitales de nuestros medios está la información. Lea Jiménez anuncia que deja su cargo como jefa de gabinete de la Presidencia de la República. Lea Jiménez renuncia como jefa de gabinete de la Presidencia de la República, la bomba de último momento. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más
más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Bueno, son las 13:13. Trinidense goleó. El equipo de José Arrua está encontrando el camino de nuevo y motivó la salida, digo, más bien la renuncia directamente de Pedro Saravia, que nos comunicó agradeciendo su gesto siempre, un caballero Pedro, a los periodistas. Se presentó a la conferencia de prensa solamente para comunicar por respeto a los trabajadores del periodismo deportivo. Así que su renuncia, capo, y ya Aldo Badilla tiene nuevo técnico, es nuevo técnico de Ameliano, en puertas de un partido de octavos de final de Sudamericana. Y cuando no te aferras a un cargo, ¿verdad? Sí. Porque él seguramente sintió de que ya los muchachos no estaban respondiendo, entonces no quiere ser cómplice probablemente de un bajón incluso mayor en la tabla de promedio, porque está ahí al pendiente Ameliano, ¿eh? Sí. Está solamente por encima de los más castigados, que son Tacuarí y General Caballero, aunque ahora creo que Sudamérica bajó con la derrota de ayer, pero igual está ahí al límite. Por eso el presidente del club, Héctor Melgarejo, dijo la prioridad es el campeonato. Sí. Pero hay que valorar el gesto de... Pues no esperó a que sea una debacle, no Sí. esperó a que, digamos, lo empujen para que salga. Es fácil un desapego. Sí. Es fácil. En Creo esa- que hay que valorar, hay que destacar. Sí, y en el campo internacional, Ameliano está donde está porque él supo timonear el barco. Sí, porque cualquier otro tal vez podía haber esperado, Sí. bueno, por ahí el jueves, quien dice, le termina ganando a Libertad y se tranquiliza todo de vuelta el ambiente y ahí ganas de vuelta una semana más de respiro, de tranquilidad, ¿verdad? Pero no lo entendió así Saravia. Bueno, perfecto. Pedro Saravia ya no es técnico de Ameliano y Aldo Badilla es el nuevo entrenador que va a dirigir el compromiso del próximo jueves ante Libertad, partido de ida en el Defensores, octavo de final de la Copa Sudamericana. Aquí ya nos confirma la fuente de Juan Eduardo. No llega Aguayo tampoco para el Clásico. ¿Eh? No. ¿Quién? No, el gesto. Todavía no me respondieron. Ah, no, todavía no te respondemos por tu gesto. ¿Vos no tenés una fuente ahí, Benicio, que te pueda...? No. Ninguna. Después de que Carlito me escamoteó toda la fuente, ya dije, no, Carlito primero. Carlito Gómez no te da más ninguna información. No, él me despojó de mi sitial ahí en Cerro. Entonces le dije, Carlito, este es territorio tuyo, hermano. Son caraduras. Todo con tal de no trabajar ahí. Qué bárbaro, Benicio. ¿Eh? Y nuestro terotero, a ver qué dice, le envié ya el mensaje al terotero. Bueno, es cierto, así como están las cosas, ¿eh? Dice, no rompas código, Cotita. ¿Qué te pasa hoy, Benicio? No, Cotita. Preguntale a tu protegido. Este es tu ahijado. ¿Qué quisiste decir? A la pucha. ¿Protegido o protegido dijiste? No, Atendeme, protegido. pronuncia bien, Benicio. ¿Qué tomaste hoy? Protegido. Bueno. Y él es tu ahijado. A la puta. Gracias. ¿Y vos qué sos? No, yo soy tu compañero de ruta, hermano. ¿Hace cuánto ya? 35 por ahí. Y bueno. No, soy tu compañero de banco, ojo. Bueno. Gustavo Alfaro está de cumpleaños el miércoles 14. Post cumpleaños llega a Asunción. Jueves feriado. 15 de agosto. Feriado aquí. No, ¿dónde está él? ¿Pero y quién lo tiene que presentar? ¿Él se tiene que autopresentar o nosotros? No, el viernes, el presidente de la APF, Robert Harrison. Que se llamó a silencio el presidente de la APF. Se llamó a silencio. Pues yo lo entiendo en ese sentido. Una fortaleza mental tiene que tener para atender todos los ataques
No, primero tenés que cerrar tu entrenador. Y claro, y Eso después te demanda responder a la gente. tiempo y te demanda estrés. Exactamente. Que así, que acá, que allá, que no, que tal vez, que puede ser, que sí, que no. Arreglar con el nuevo entrenador, que tal. No, bueno, eso lleva tiempo. ¿Qué vas a salir a hablar? Imagínate, Jotita, sí, toda la responsabilidad cuando ya se da como un hecho todo lo de Alfaro y se te complica un poquito el jueves a la noche, por ejemplo. Porque hubo un tema ahí de complicación. ¿Se solucionó ya eso? Sí, claro, se superó eso, se superó lo que se complicó. ¿No? O sea, no hay mucho que decir. Llegaron otras ofertas para el entrenador. Y hubo una tercera persona que ayudó mucho para que se solucione. Una tercera persona. Sí. Una tercera persona. Ni me pregunte porque no te lo voy a decir y no vas a acertar tampoco. No, pero si es paraguayo voy a acertar. Si no es paraguayo, no, porque no sé. ¿Paraguayo? Gustavo Alfaro, un paraguayo. Había un tema con él, el tema de su contrato. Sí, ¿qué faltaba? Y nada. Él pagó, el que pagó, él de su dinero se fue a pagar. Alfaro. Sí, nomás decirle, si total paso a mano. Vos te decías tasa de impuestos, decís vos por la tasa de impuestos. Mencionamos el sábado nosotros eso. ¿Vos decís por la tasa de impuestos? Había algo de ese tema ahí. Metido en el medio. Ah, por la tarifa de Estados Unidos, decís vos, la diferencia de la tarifa de Estados Unidos, porque él vive ahí ahora. No. No sé si lo de Estados Unidos o acá. ¿Quién puso? ¿Qué? ¿De qué? No, yo sé algo muy fuerte, muy privado, pero es muy familiar. Entonces yo no quiero decir. Yo te hablo de negocios. No, yo te hablo de negocios. Pero yo sé que el presidente de la APF tiene, no es lo que iba a tener o va a tener, tiene un absoluto respaldo. Si alguna necesidad hay, y va a contar con ese respaldo, absoluto y total. Ya tiene luego el respaldo absoluto de la familia. Y más fuerte todavía, si ese es el inconveniente. No. Pero no, el tema era, yo la información que tengo es que llegaron más ofertas, obviamente, para el entrenador, ¿verdad? Pero la mejor siempre ha sido la de la Asociación Paraguaya Alfaro de dio Fútbol. su propuesta, la Asociación Paraguaya de Fútbol lo aceptó. Perfecto, esto, listo ya. Después de 2 o 3 días era el tema, pero mira que el tema no, pero y vamos a ver cómo hacemos allá. No, pero mira que este tema tenemos que ver porque si es así, al final es esto y no es esto que yo te pedí. Bueno, tranquilo, apareció una persona, te dialogó, tranquilo, no pasa nada, se soluciona. De todas maneras, pero se complicó un poquitito. Bueno, su cumpleaños es el miércoles 14, cumpleaños de Gustavo Alfaro. Y está llegando y así como están las cosas, por eso decía viernes. Y Jotita también tiene esa misma información que viernes. Y bueno, se le va a presentar el sábado entonces. ¿Cómo? Viernes puede presentarse. ¿Por qué va a esperar el sábado? Y no, y depende de qué hora. Bueno, pues puede venir el jueves, su cumpleaños es el miércoles. El jueves y se le presenta el viernes. Se le presenta el viernes, si su cumpleaños es el miércoles. Va a pasar con la familia, viene después, llega el jueves acá. Bueno. Vamos a ver. Veremos cómo va en la semana, nos dice el terotero, sobre el caso Aguayo. Veremos, eso ya... Para mí, la duda no... Veremos cómo va en la semana, quiere decir que no está bien todavía. ¿No está de alta entonces? No está de alta médica ahora, ¿verdad? Y bueno, pues si no está de alta médica, no trabajó, no podés ponerle un clásico. A lo mejor lo van a probar en campo ahora esta semana. Por eso dice eso. Bueno. Perfecto. Ok, ya está. Llega Alfaro. ¿Sí? Esta semana. ¿Está bien? Será el nuevo técnico de la selección. Bueno. Decirle pues algo. Llega el jueves, llega el viernes, llega el sábado, que llegue. Decirle pues algo, como, ¿viste cómo él reacciona y como
te da pues como... ¿Y qué quiere que más, le diga? pero ¿y qué más? ¿Para qué tono. más tocar, Benicio? Miércoles es su cumpleaños, va a pasar con la familia, no vendrá el miércoles. Puede llegar el juego el viernes y punto. Y hasta sábado todavía es la semana. No, pero el tonito con que te respondió Tano. Y respondo Sí, por vos, porque vos estás callado, ya que claro, no hablas. Y vamos a tener tranquilamente, si llega el sábado, Alfaro con lista. Y si llega el viernes, igual Alfaro con una lista de jugadores convocados. Si ya se está manejando la cantidad, incluso Gustavito nos dio el sábado. ¿Cuántos reservados habrá? 44. 40. 44 nos dijo Gustavito, que es la información que se maneja. Que ya aportó Alfaro. No sé. No sé ya. Pero ya se apartó. Debería ser Alfaro, ¿no? Alfaro / consenso. ¿Escuchaste vos lo de Ulesis? ¿De qué? Depende. Que supuestamente iba a ser el... ¿Cómo fue lo del sábado? El ayudante, el asesor. Como que asesor, no, por favor. Y no sabemos, pues, Pero que iba a el estar. rótulo. Pero que iba a estar cercano a Alfaro. Sí. Ulesis, Ulesille es muy bien considerado. en la APF. Sí. A muchísima gente le gusta mucho su trabajo. No he visto todavía que no he visto todavía que haya dirigido un equipo de la selección. Yo voy a jugar de afuera cuando lo vea. Yo voy a jugar lo que veo. No puedo jugar ahora. Pero no Porque dirigió de todavía. acuerdo a la APF, él armó toda la estructura de la selección que dirigió Jarazaguer. Esa es Voz Populi. Ese es lo que se comenta. ¿Verdad? Él no dirigió todavía. Pero eso, comentar de esa manera es sacarle mérito a Carazaguer, que es la cabeza. Y a Jorge Núñez, que es paraguayo asistente. También. ¿Verdad? Pero él ya estuvo con el equipo de Berizzo. Había llegado con Berizzo. ¿Verdad? Y bueno. Por eso que mucha gente, bueno, entonces ya poner nomás a Ulecilla como técnico. Pero muchas cosas le puede comentar a su compatriota. Le va a colaborar. Porque este Ulecí ya trabajó con el videoanalista, dijimos. ¿Verdad? El que tiene apellido raro, que vos mencionaste, Gustavito. ¿Alberlay cómo es? Y ese no estuvo con Barros y Queloto. O con Berizzo también estuvo. Estuvo con Berizzo. Bueno, y entonces compartieron. Y entonces, claro, va a tener ahí una persona cercana y que lo conoce. Lo que nos molestó nomás un poquito y mucho, seguramente a Benicio y a mí, y no sé, Bolsado, no recuerdo tu postura, es que todo sea que Ulecí, o sea, Ulecí es lo máximo ahora. No, yo lo que había dicho es que no sabemos quién le trae a quién o quién lo impone a quién. ¿Verdad? Una cosa que la APF le imponga y otra cosa que diga Alfaro, no, yo lo conozco, traté con él, lo vi, qué sé yo, en Plutón. Pero él tiene muchos jugadores que dirigió acá en Paraguay, paraguayo que ha dirigido. Y bueno, él le dirigió a Martín Núñez, a Jorge Martín Núñez, le dirigió a Sasá, le dirigió a Jorge Campos, a muchos jugadores paraguayos. Pero es lo que te digo, cuando solamente el día de la conferencia vamos a sacarnos las dudas. Vamos a saber realmente si está o si no está, si va a estar cerca. Para mí imponerle un auxiliar a un entrenador extranjero es muy difícil. Son muy pocos los que te pueden llegar a aceptar. Muy pocos. Bueno, 13:26, pausa y venimos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa
Masa Seguros, dale cariño a tu auto. Amosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los Vigis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Muy bien, reflota la posibilidad de transferencia de Ramoncito Sosa. Está reflotando, está cada vez más cerca de fichar. El internacional paraguayo se acomodaron 11 millones de libras tras un avance con las conversaciones. 11 millones de libras, ¿cuántos millones de dólares hace? ¿O de euros? Ahí está. Y por ahí 15. Libra, y por ahí está cerca, porque el libra está a 10.000 más o menos. Por ahí. Sosa pasará al reconocimiento médico esta semana si las negociaciones siguen avanzando. Nuno también ha confirmado que otro delantero está en la lista. Bueno. Pasa que Sosa se le plantó, no se fue a entrenar. Sí. Esa ya es su segunda medida de fuerza. Entiendo. Perfecto. Bueno. ¿Iván Villalba está o lo buscamos? A Iván Villalba. Hizo un gol contra Boca. Él es el central que estuvo en Sudamérica y Luqueño. Sí. Sí. Empató Boca a los 90 y... casi sobre el final. Creo que a los 95 vino el empate de Boca. A los 95. Había adicionado creo que 7 minutos del árbitro. No recuerdo. No recuerdo. Lo que sí que ya en tiempo de adición empató el equipo de Boca. ¿Dónde se le cae? ¿En Siempre la rodilla un paraguayo. ¿Cómo? Cabeza y muslo. En la rodilla se le cayó la pelota. Intentó cabecear, la rozó con la cabeza, pero después le pega en la rodilla. Atajó un penal una vez más Romero. Creo que tiene 15 penales atajados sobre 32 que le remataron jugando en el arco de Boca. Altísimo porcentaje de atajar penales tiene Romero. Estaba escuchando a Viñolo con La Torre en ese partido y lo elogiaban en demasía justamente a Romero. En un ratito más estamos también ya con Mati aquí para escuchar qué dice la gente y después vamos a tener una nota muy especial, muy tocante, que se produjo en el interior de la República. Y son cosas que a veces se dan. Yo no sé si en el fútbol profesional se había dado también una oportunidad. Por favor, sí, un poquitito más a los compañeros de producción del área, por favor. Vamos a la pausa. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy
y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Gol de Gabriel Ábalos contra Independiente. O sea, de Independiente contra Estudiantes. Victoria de 2-0 de Independiente. Sí. Estaba costando a Ábalos el tema de los goles. ¿Se reencontró? Por suerte. Y ante un gran rival. Sí, espectacular golpe de cabeza. Encima visitante. Triunfazo metió Independiente de Avellaneda ante Estudiantes. Resultado sorpresivo. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profe Benicio Tano? A propósito, ingresó Santiago Arzamendia en Estudiantes. Ingresó. Tuvo minutos. Segundo tiempo. Así es. ¿Su primer partido? Eso habría que verificar, porque ya había llegado en la fecha pasada él. En el clásico de Rosario, perdió el equipo de los paraguayos, de Salcedo, Velázquez y Fernando Cardoso. Jules. Le ganó Central 1-0. El equipo de Coyote Rodríguez. Coyote, que estuvo en la banca, no sé si ingresó Coyote. Y siguiendo por la misma línea, golazo de Matías Galarza para Talleres, de Chilena. Sí, el 1-1. Agónico. Un golazo. Bueno, a ver qué dice la gente después de este fin de semana. Hoy continúa el campeonato paraguayo. Ojo, Ojo, Tenemos 2 partidos para completar la 5ª fecha. ¿Usted qué partido hace, profe? No, tengo programa. Yo, como dice Jotita, que yo de las 8 no paso. Hoy a las 23, Jotita termina el programa de la polémica. ¿Te podemos invitar uno de estos lunes? No puedo. Tiene su programa él. Si querés te mandamos un enlace y haces de tu casa nomás. Sin ningún problema. Bueno, primer partido de hoy, Tacuarí con General Caballero. Y después un lindo partido. Rivales directos. Nacional Luqueño después. Tacuarí y General son rivales directos también en el descenso. Derlis Benítez, el árbitro, el que estuvo en el VAR, y Edgar Galeano en el VAR hoy. Ayer Derlis Benítez estuvo en el VAR, el joven. Sí, y acá vuelve Galeano a la designación. Y después Nacional con Luqueño a las 8. Qué lindo partido, en la visera. Qué lindo Derlis partido. López y Alipio en el VAR. Retorna a Derlis López. Retorna. Y Alipio Colmán va a estar, tu árbitro, Alipio. Sí. Va a estar de VAR. ¿Usted hace ese partido, Tano? Así mismo, vamos a estar ahí en el Arsenio Rico. Está haciendo muchos partidos últimamente, Tano, ¿Últimamente? Como siempre. Bueno. Hace 5 años. ¿Qué dice la gente en la semana? ¿Cómo? Más de 5. Hace 5 años. Más de 5. ¿Más de 5 ya? Más de 5 ya. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Y vos no te sonrojas? Hace 40. Por lo menos maquillaje, sí. Bueno. En la semana de la llegada, de Gustavo Alfaro y del superclásico del fútbol paraguayo, a ver qué dice la gente. 0986-180-180, escuchamos. Buenas tardes a los amigos de Radio 1 de Marzo. Profesor, vos sos mi ídolo, acá de Hernandaria estoy hablando. Por favor, si podés pronosticar el clásico
Y como sos tan cerrista, por que gane cerro, dale, man. Yo voy a seguir apreciando más todavía acá de la zona de Alto Paraná, profesor. Te envío un cordial abrazo, saludo, señor, hermano. y disculpadme, no te enojes conmigo, tranquilo. por favor. Oscar de Hernandez te habla, profesor. Saludos, Oscar. Espalda ancha para vos, hermano. ¿Qué semana se viene? Audio. Hola gente, muy buenas tardes, tanto tiempo, soy David, siempre los escucho igual, acá de Argentina. Un saludo para todos y la verdad que muy contento por la victoria ante Libertad, que para la gran mayoría de nosotros los olimpistas pasó a ser la rivalidad más fuerte, porque pasó todo lo deportivo, hay un montón de temas, así que antes que nada, bueno, un abrazo a todos y gusto la pende programa. Gracias, compatriota desde la Argentina. Hablando de eso, quiero saludar a Roque Daniel en Nueva York. Dice que es territorio de la 780 y me escribió esta mañana. Está muy feliz, es hincha de Olimpia, muy crítico y fan tuyo. Qué bueno. Saludos para él. Le encanta cuando pronosticas derrota de Olimpia, dice. Sí. Psicología invertida. ¿Entendió él el mensaje? Bueno, y un saludo para nuestro querido amigo Rufer de Iguazú Travel, vicepresidente del departamento del departamento de básquetbol femenino del Club Olimpia. Vicepresidente. Está creciendo Rufer en el Olimpia, ¿eh? Zapac está en el departamento de básquetbol de varones. Alonso Zapac. Y nuestro amigo Rufer. Ustedes saben un tema, puedo decir algo muy casero, esto es para la gente. Atrevidamente, nuestro compañero Gustavito Gavilán, en un grupo de amigos, de ex compañeros de fútbol, había sido que pronosticó el partido de ayer, el clásico blanco y negro. Y la apuesta de nuestro compañero Gustavito Gavilán fue un pack de leche por cada gol que anote Olimpia. Llegó el momento en que le pidió por Dios que anulen el gol que... Le salió caro la victoria. Le salió carísima la apuesta. Atrevido. Hombre de poca fe. Sí. Sí. Parecía fútbol mexicano, dice, un gol para la vivienda. No, un gol para la nutrición. Para la nutrición. Ah, bueno, perfecto. Seguimos. Audio. Buenas tardes. Ouma Picola Alfaro. Uina. Audio. Buenas tardes para todos. Tanto propaganda por el clásico. El clásico es un partido relleno para el campeonato, para salvar el mediocridad de nuestro fútbol paraguayo. Para eso nomás. Y hacen ustedes mucha propaganda para que la gente caiga, para que se vayan a ver esos partidos. Buenas, ¿qué tal? Sería lindo pedirle a usted también un poco de apoyo para la selección sub-17 que estará jugando el sudamericano, que arranca el sábado 17 hasta el 25. Sí, señor. Paraguay debuta contra Ecuador. ¿Vio? Hola, excelente programa. Ya empezó, ya recuperar lo que qué lindo partido, Luqueño Nacional. A esa gente de Luqueño que se va a apoyar a su equipo le falta garrote, o sea, qué puta, o sea, equipo senior, o sea, Luca Barrio, Otálvaro, Rodrigo, eso cuando era joven no servían, y ahora que son viejos, vio cómo van a servir. Qué puta, qué cepillero que son, ¿Qué tiene que ver Luqueño? ¿Qué tiene que ver Luqueño Nacional? Y no podemos elogiar que es un buen partido. No podemos decir que Nacional Luqueño es un buen partido. El equipo de Luqueño de Julio César Cáceres, el de Bernay del Nacional. Ahora me entero, pues no importa. Muchas felicidades para los nuevos campeones de la Liga Luqueña de Fútbol. En el año de su centenario se consagró campeón el club 25 de noviembre, el equipo de Kevin, nuestro compañero Kevin. En el año de su centenario, el equipo de Óscar Ortega, Arce. A ver, un poco dirigido por Javier Doldán y Jorge Daniel Jara. Mira, a la pucha, una dupla fantástica. Javier Doldán y Jorge Daniel Jara. Sí. Técnico 25 de noviembre. Y asesor de este equipo parece que era Domingo del Valle. En la final con Julio Correa en cancha del Sportivo Luqueño empataron 2-2. El equipo de Julio Correa dirigido por Diego Martínez. Este no era el central del Luqueño. Debe ser. El jugador también, ¿verdad? Bueno, gracias al Tano que nos envía, Tano Barreto desde Luque nos envía
esta recordación. Otro mensaje, el 237 dice, ¿y Alex Arce? Pregunta. Y sigue haciendo goles. Metió otra vez en la victoria. Sigue haciendo goles. Asistencia y gol. Audio. Buenas tardes, mesa. Dios mío, paren de tomar ese café con ese vaso de plástico. Dios mío, pon una orden, profesor, ahí saca esa tu tacita que vos solés tener ahí, repartirla a los muchachos. Nambilín, pasape mi audio, será. Audio. Pasape será su audio. Sergio López, taza para la mesa. Ahí está. Bueno, pues Sergio López. Se regaló. ¿Qué tal, muchachos? Matecopio. Tranquilo. Agradecerle a Benicio porque ayer en su programa dijo que Libertad era el favorito. Gracias, profe, por todo. Y Tano, esta semana o la próxima ya te estará llegando tu pequeño obsequio. A la pucha. La remera de la camiseta del Milán. Ah, qué bueno. Así que Señor Barreto. Atento. Gracias, Edgar. Un abrazo. Y a nosotros que nos coma Pupi, a Jotita, a Benicio, a mí que nos coma Pupi. Gracias, Edgar. Sí. ¿Te viste, Benicio? Tenés que atender lo que decís. La gente te ve también en ese programa. Vaticinaste victoria de Libertad. Sí, voy a responder a todas las tonterías que se dicen. No, ¿cómo vas a tratar así a la gente? Vamos a la pausa y ya volvemos. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. En un ratito estamos con Laila Sanabria, con Dani Troche, para tener los equipos de Nacional Luqueño, el partido que cierra hoy la jornada del lunes con 2 compromisos para la 5ª fecha del Campeonato Paraguayo. Audio. ¿Qué tal, Hoy es el cumpleaños del licenciado Oscar Ramírez, el presidente de la UFI. Está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, le saludamos a Oscar Ramírez, presidente de la UFI. Es raro que acá su compadre Benicio nos haya recordado. Y vino para otra cosa. Lo saludamos porque sabemos de que él es un fiel oyente del programa. Televidente también. Preparalo de Ricky Martin, él también es amigo. Sí, es su ídolo Ricky Martin, también. No creo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Con Ricky Martin, saludarle, Benicio, al presidente de la UFI. Cordial, fraternal saludo, felicitaciones, Oscar Ramírez, licenciado Oscar Ramírez, presidente de UFI. Que conste en acta que pidió Benicio el tema con Ricky Martin. No, esa es otra cosa, no, yo no entro ahí. Oscar. Dani Troche, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo. Deporte total, todo tranquilo. No te sentí tan tranquilo la vez pasada. Pocas pulgas con Chiqui Arce en la conferencia de prensa después del partido. Al revés, creo yo. Pero después parece que después te agotó la paciencia y ya
No, lo que pasa es que está la grabación y el profe Francisco dijo que uno de los puntos flojos de su equipo, bueno, no puntos flojos, en realidad no dijo puntos flojos, dijo déficit de su equipo era el tema de la tranquilidad a la hora de definir. Pero después él dijo que no dijo, entonces era discutir en una conferencia de prensa y ya le dejé nomás ya ahí que el profe tenga su razón. Pero yo no estoy de acuerdo con que Guaraní jugó bien ese primer tiempo contra Emiliano. ¿Tano, vos hiciste ese partido? No. Pero lo vi. Profe, bueno, viste. Sí. Y él dice que jugó bien Guaraní el primer tiempo contra Emiliano. Yo discrepo. No, a mí no me gustó tampoco. Chique, para mí es el mejor técnico paraguayo en la actualidad, para mí es, pero eso no significa que algún partido no pueda jugar mal su equipo. Pero era discutir ya ahí entre mucha gente, entonces mejor no seguir con eso. Yo por lo menos consideré eso. Bueno, ya está. Vamos al partido hoy. Nacional, equipo definido totalmente. No, equipo no definido totalmente, pero sí algunas vueltas, Luis Enrique. Los que fueron, bueno, especialmente Dani Rivas, que fue a la Olimpiada para representar a nuestro país. Yo tengo que va a jugar de titular el día de hoy, al igual que Caballero, que es otro que estuvo justamente en Francia. Entonces, yo creo que muy probablemente sea de la siguiente manera el equipo, con el Kili Rojas en la portería, Juan Luis Alfaro, Cañete, Gastón Benítez. Creo el capitán Núñez va a jugar el día de hoy. Creo que va a jugar el día de hoy. Y por el sector izquierdo, Dani Rivas. Orlando Baunalugo, Fabricio Jara, Juan Fernando Alfaro, Seba Quintana. No descarto, fue Caballero, el albirrojo Caballero, Gustavo. Y con Thiago Caballero, justamente. Fabián Franco estaría cediendo su posición en este caso. Repito, equipo no confirmado porque no hizo fútbol Bernay, para que nos dé una idea, pero sí, así como la vez pasada con Guaraní, dije también, creo que esta es la configuración que podría presentar el día de hoy Luis Enrique. Bueno, correcto. El regreso, como título, el regreso de los albirrojos al equipo titular. Sí, de los olímpicos. Sí, así mismo. Gracias, Dani. Abrazo grande. Te escuchamos más tarde. Alaila Sanabria, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Marzo y Media TV. ¿Y Luqueño? El Sportivo Luqueño, que prepara dos variantes para el encuentro de hoy, comparando con lo que fue el equipo ante Tacuary, con Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodri Ferreira, Pablo Aguilar, Alexis Villalba y Matías Suárez. En el medio sector vuelve Jorge Mendoza por Fernando Benítez con Rubén Ríos. En el sector derecho Elvio Vera en el sector derecho vuelve Nicolás Maná, que estaría reemplazando a Lucas Barrios, teniendo en cuenta de que en la media punta va a estar Guillermo Auche, por izquierda Elvio Vera y adelante Marcelo Ferreira. Es el onceno que prepara Julio Cáceres para el encuentro de hoy. Bueno, algo más, Alaila. Muchas felicidades. Muchas gracias.